Bueno, pues bienvenidos, buenas tardes y bienvenidos a la comunidad Emocionándote de nuevo, donde sentimos, compartimos y gestionamos emociones. Hoy vamos a hablar sobre otro ámbito relacionado con la gestión emocional y a partir de ahora vamos a intentar voy a hacer lo posible por meter el tema de la inteligencia emocional más en la comunidad, ¿vale? Porque bueno, la inteligencia emocional forma parte del trabajo en el programa, pero vamos a empezar a meter temas que tienen que ver con inteligencia emocional pura y dura, ¿vale? Alguna vez hemos hablado de la inteligencia emocional, pero bueno, básicamente la inteligencia emocional son cosas que nosotros decimos de lógica aplastante, ¿no? Cosas de perogrullo, en el sentido de decir que si no te gusta algo, cámbialo, ¿no? Pero siempre tenemos como nuestra resistencia a cambiar, ¿no? Nuestra resistencia a hacer las cosas que tenemos que hacer y no nos ponemos a practicar. Pero si nosotros hacemos pequeños cambios, pequeñas estructuras mentales, que decir, bueno, pues esto no me gusta, pues voy a cambiarlo por esto, esto no me gusta, voy a cambiarlo por lo otro, y cogemos 2 o 3 pequeños hábitos que podemos ir modificando, pues algunos nos pueden llevar quizá unos días, a veces algunos una semana, y a veces a otros nos pueden llevar meses, ¿no? Pero al final lo importante es que nosotros sigamos practicando hasta que consigamos pues, lograr la instauración de ese nuevo hábito que nos va a hacer sentir mejor con respecto a muchas cosas. Y el tema de las críticas destructivas, pues no es una excepción. Es decir, que al final esto nos afecta porque nosotros estamos dejando de hacer algo muchas veces, ¿no? Entonces, al final, acordaros que el secreto está en la acción, ¿no? Y que al final tenemos que pasar a la acción desde la perspectiva del coaching, que es lo que hacemos en el programa, o desde la perspectiva de motivación personal o de automotivación personal que nos lleve hacia donde queremos ir. Bueno, si tenéis hojas para apuntar y vais diciendo cosas, quizá os interesen. Siempre me gusta decir que decimos cosas que pueden ser interesantes. Si queréis apuntar por ahí, bueno, pues a lo mejor aporta algo, ojalá o aporte algo interesante para vuestro día a día. Vamos a pasar ya a dar la bienvenida, que ya la hemos pasado, y pasamos al área de críticas destructivas, ¿no? O sea, al final, el título de hoy es críticas destructivas, y vamos a hablar de, bueno, aquí nos hacemos una serie de preguntas, ¿no? ¿Para qué criticamos? ¿Qué conseguimos haciéndolo? ¿Por qué algunas personas nos critican sin razón aparente? Y sobre todo, ¿cómo nos pueden afectar tanto, ¿no? Esto fue una de las propuestas que se repitió varias veces en el concurso este que hicimos para las personas que querían estar atentos, ¿no? Que querían temas específicos, y esta es una de las cosas que se repetían más, las críticas destructivas junto con las personas tóxicas. Entonces vamos a hablar de las dos cosas. Realmente las personas tóxicas creo que merecen un webinar por sí solas, ¿no? Pero aquí vamos a dar las claves para empezar a trabajar con personas tóxicas y bueno, en el futuro ya repetiremos o haremos otro webinar nuevo de personas tóxicas. Ya digo que aquí hablamos con ellos. Bueno, pues comenzamos. Bueno, pues por un lado tenemos el juicio. ¿Qué es el juicio? ¿Qué es un juicio? Bueno, aparte de un juicio de los juzgados, ¿no? Como todos sabemos, como se ve aquí en el martillo, que es lo que todos sabemos, el juicio es una opinión. De hecho, el juez da su opinión con respecto a los hechos, ¿no? Lo que pasa es que como no tiene implicación emocional, se supone que el juez hace un juicio cabal, ¿no? Que suele decirse, hacer un juicio cabal significa que como yo no tengo implicación emocional ni con uno ni con otro, a mí me da igual uno y otro, voy a coger lo que estoy viendo, voy a coger los hechos y en base a la ley que he estudiado y que todos estamos en lo mismo, pues voy a dictaminar algo, ¿no? Que va a ir a favor de uno, en contra de otro o lo que sea, ¿no? Entonces, pero el juicio que no tiene que ver con el hecho judicial, sino el juicio que nosotros realizamos internamente o que nuestro ego hace, lo que nosotros decimos juzgar, es una opinión que alguien se forma sobre una persona o una cosa. Una cosa también podría ser una circunstancia, sobre una situación, pero de hecho podemos una situación, o una persona o una cosa, porque de una circunstancia a una situación en realidad serían distintos tipos de juicios, o sea, serían varios juicios. Una situación no se puede juzgar solo de una manera, o lo haríamos de forma muy subjetiva, muy generalista. Las circunstancias tienen distintos juicios. Ahora, una persona sí podemos hacer un juicio específico sobre una persona y podemos hacer, que también sería generalista en realidad, pero es más fácil hacer un juicio sobre una persona o sobre una cosa y hacer una idea preconcebida con esto, ¿no? Y esto lo hacemos todos a través de las presuposiciones, de las que hemos hablado otras veces, ¿no? El juicio en el que se atribuye un valor a algo, o sea, otra definición sería juicio en el que se atribuye un valor a algo o a alguien de manera subjetiva. Esto es importante de entenderlo. Hablábamos
en el programa Emocionándote la semana pasada, en el taller de lo subjetivo, ¿no? De lo que es subjetivo. Subjetivo es que tiene que ver conmigo y con nadie más. O sea, eso es como yo lo vivo, ¿no? Esto es subjetivo. Entonces, el juicio que se le atribuye, digamos, la etiqueta que yo le pongo a algo, que yo le atribuyo a algo o a alguien, y yo lo hago de forma subjetiva en función de qué, pues de mi experiencia previa en esa situación, si la tengo o no la tengo, en relación a lo que me han enseñado, lo que me han dicho sobre esa situación o sobre cómo se comportan ciertos tipos de personas, los prejuicios que me he creado yo sobre ciertos tipos de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene un prejuicio o hace un juicio sobre alguien de color o de otra nacionalidad, sobre alguien de color o algún chino o alguien rumano o un ruso, nosotros tenemos prejuicios y esos prejuicios son muchas veces no porque nosotros lo hayamos tenido, ¿no? Lo hayamos visto o lo hayamos experimentado por nosotros, sino porque se lo hemos escuchado a otros o se lo hemos oído hablar a nuestros padres. Entonces, aquí tenemos esos prejuicios, ¿no? Muy bien. Luego tenemos lo que es la crítica. Acordaros que cuando nosotros hablamos de soberbia, la soberbia tiene 4 características, como trabajamos en el instituto, y las 4 características son juicios, críticas, que sería la segunda, ¿vale? Entonces, la crítica es el conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis y que pueden resultar positivos o negativos. Antes estaba escuchando por ahí a los compañeros que estaban diciendo, pues la crítica siempre es negativa. Pues no, la crítica no tiene por qué ser siempre negativa. Lo que ocurre es que si nos vamos al área dentro del área del programa Emocionándote, nos vamos al área de trascendencia, la crítica en sí genera una posición mental, es decir, genera una dualidad egótica, una dualidad del ego. Entonces, esto nos aleja de nuestra esencia, que para nuestra esencia todo es perfecto, ¿no? Es decir, todo está muy bien, entonces somos amor, somos paz, y cuando estamos muy bien, pues no hay ningún problema. Pero la crítica en sí misma puede ser positiva o negativa, incluso a nivel egótico. Por ejemplo, yo puedo hacer una crítica positiva de una película o de una obra de teatro. O puedo hacer una crítica negativa de una obra de teatro o de una película, ¿no? O de una persona, o de una situación, o de un objeto. O me compro un televisor y hago un vídeo en YouTube, en el que hay muchos por ahí, que se compran un televisor y hacen una crítica de ese televisor. O una revista de videojuegos, o hacen la crítica de un partido, cualquier cosa, un partido de fútbol o de cualquier otro deporte. Entonces ya son un conjunto de opiniones o juicios, no solo juicios, también opiniones que yo tengo, es decir, digamos, como presuposiciones que yo tengo o prejuicios que yo ya tengo hechos que forman parte de mis automatismos mentales. Entonces, primero está el juicio, este tío, el partido fue muy malo, pero muy malo no me dice mucho, ¿no? Es una generalidad subjetiva. Ah, pues fue muy malo porque no hubo goles, porque estuvieron los dos equipos muy defensivos o tal. O la película es aburrida, o a mí me aburrió, porque, digo, es aburrida, que es un juicio, porque a mí me aburrió, lógicamente, esto es subjetivo. A mí muchas veces, uno de mis hermanos me ha dicho, ¿qué película más aburrida? Y luego la he visto y a mí pues, me ha encantado. O si no me ha encantado, por lo menos digo, pues no es tan mala, ¿no? Y esto tiene que ver mucho también con la predisposición a la que yo voy a ver la película. Voy a ver la película porque quiero verla, porque tiene buenos efectos especiales, y mi hermano me ha dicho que era un peñazo. Bueno, pues resulta que la veo y no me parece tan peñazo, me parece que está bien. Porque hay ahí ya una parte subjetiva que es de mi hermano, ¿no? En este caso. Bueno, es un poco la diferencia que quería hacer entre lo que es un juicio y lo que es una crítica, porque aquí hablamos de críticas destructivas. Entonces puede ser críticas constructivas o puede ser críticas destructivas. No voy a entrar mucho en la crítica constructiva porque no es el plan de esto, pero básicamente una crítica constructiva es yo me hago un juicio subjetivo y te digo por qué me parece que esto está, porque esto está un juicio subjetivo, en este caso positivo, y te digo por qué me parece que está bien, ¿no? Me parece que está bien porque creo que esto es lo que debería haber, de lo que tienes que haber hecho o lo que yo en esas circunstancias hubiera hecho. Y como ha hecho lo mismo, pues te hago una crítica constructiva. O yo creo que aquí a lo mejor hablas demasiado deprisa, como habéis dicho muchas veces cuando estoy hablando aquí, ¿no? Es una crítica constructiva. Me estáis criticando en realidad, porque estáis haciendo un juicio de valor. Uy, no se te entiende bien, a veces hablas demasiado rápido, ¿no? Hablas rápido, es un juicio. Para unas personas será una cosa que es verdad y para otras personas, pues no, para mí no me parece que me parece que habla fluido, ¿no? Esto es subjetivo. Y luego la crítica, yo hablaría un poco más flojo porque pienso, o sea, más flojo, menos fuerte, o hablaría con un tono más suave, o hablaría más lento porque creo que se te entiende mejor. Bien, pues es una crítica constructiva. Aquí tiene que ver mucho con el tono con el que las personas te dicen las cosas. Te pueden decir lo mismo, exactamente lo mismo, con las mismas palabras, y que a ti te suene bien o te suene mal, en función de dos cosas, de cómo me siente yo y del tono de voz que me estén poniendo. Da igual que sea de hombre o de mujer, que tiene que ver más con el timbre. Tono de voz viene de tonus, que tiene que ver, viene de tensión. Así que la tensión con la que tú me hables, a mí me va a parecer algo agradable o me va a parecer algo desagradable. ¿De acuerdo? Da igual que sea hombre o mujer. Bueno, entonces las críticas constructivas son críticas, es decir, yo te hago
creo que esto es mejorable y es mejorable por esto, por esto y por esto. Y yo puedo estar de acuerdo o no. Y dependiendo del tono en el que tú me lo digas, me lo voy a tomar mejor o me lo voy a tomar peor, o puedo estar de acuerdo contigo, puede ser que no, por muy buen tono que tengas, ¿no? Bien, continuamos. Ahora sí ya, críticas destructivas. Bueno, las críticas destructivas comienzan cuando somos pequeños, pues como casi todos, ¿verdad? Comienzan en los regaños, ¿no? Cuando nos echan la regañina, nos regañan, nos echan la bronca, como acabamos de decirlo, ¿no? Cuando éramos pequeños. Y esto es pues una fase bastante compleja, ¿no? de nuestra vida, porque cualquier cosa que nos digan, nos lo dicen personas que son gigantes para nosotros, que tienen poder sobre nosotros, que dependemos de ellos para sobrevivir y que a los cuales es muy importante que nosotros les caigamos bien. Entonces tendemos a hacerle caso, ¿no? Menos cuando hay una ley del espejo muy potente que hace que la proyección hacia el niño sea que haga justo todo lo contrario de lo que dicen los padres, ¿no? Pero en general queremos caerle bien a nuestros padres, queremos estar bien con ellos, etc. La intención por las cuales nos regañan en realidad es la de educarnos. Pongo entre comillas educarnos porque, claro, si a ti te han educado mal, pues ¿cómo vas a educar tú, no? Y el caso está en que hacerlo desde el enfado, pues nunca es buena idea. Y la mayor parte de las veces los padres solemos perder o suelen perder los, digamos, los hilos, ¿no? Se me va un poco la cabeza, me enfado mucho y la regañina es desproporcionada normalmente, o las regañinas más dolorosas, más destructivas para el niño son las que son desproporcionadas a lo que ha ocurrido. A veces los adultos le dan importancia a cosas que en realidad no la tienen, pero como nosotros estamos cansados, estamos con baja energía, estamos irritables, por lo que vamos pagando con los hijos. Muy bien. Continúan en la escuela, esto ya lo sabemos todos, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Donde es fácil destruir la autoestima de los niños. Los niños empiezan en la escuela a compararse. A lo mejor es un hijo único o hija única. A veces tienen hermanos y la propia familia tiende a comparar entre hermanos. Es que ya podría ser como tu hermano fulanito o con tu hermana fulanita. Ya podría ser así o ya podría ser asado. Y esto es como muy destructivo para la autoestima del niño, porque se piensa que es peor que la otra, se compara, que por cierto es la tercera característica de la soberbia, y esto lo va a seguir haciendo de adulto y va a empezar a ser muy exigente consigo mismo, consigo misma, y aquí ya empiezan los problemas, ¿no? Entonces en el colegio, claro, si yo soy hijo único o hija única, no tengo quien compararme. A lo mejor me han comparado con mis primos o mis primas, o a lo mejor no. Pero en el colegio los alumnos empiezan a compararse entre ellos y muchas veces los maestros o las maestras, bueno, utilizan esta herramienta como esta herramienta de destrucción masiva que decimos que es la crítica comparativa, una crítica destructiva, comparativa, y decir, pues ya, mira, pórtate bien, o estos se han portado bien, van al recreo, vosotros que no habéis portado bien, no vais al recreo. Y este tipo de cosas que, claro, no son no son fáciles de gestionar, ¿vale? Entonces, pues, pero esto hace mucho daño, y hay que evitar las comparaciones siempre de lo posible, hablar siempre individual. Hay que hacer esto, o tienes que hacer esto de manera, siempre decirle al niño lo que hay que hacer y no lo que no hay que hacer. Pero acordaros que los niños están mucho en estado de presencia, entonces, en ese estado de presencia están como que siempre pierden un poco el hilo de lo que está ocurriendo en general. Y al final, en ese estado de presencia, aunque estén jugando, estén imaginando, porque tú imaginas en estado de presencia, estás en presente. Entonces, muchas veces te despistas, pero no porque no estás en presente, es que estás imaginando algo en presente, ¿no? Eso es lo que les pasa a los niños pequeños. Entonces, hay que decirles qué es lo que tienen que hacer. Bien, otra de las cosas que se hace mucho en la escuela es avergonzar y ridiculizar en público, ¿no? Esto es típico en el ámbito escolar. Yo he vivido esto personalmente y conozco a mucha gente que lo ha vivido, ¿no? Y esto, claro, la vergüenza y la ridiculización, que por supuesto también tiene que ver con las comparativas, pues es muy destructiva para la autoestima. Y esto es algo que tenemos que cuidar. Si tenemos a nuestro hijo o nuestra hija en un colegio, pues bueno, preguntarle si se siente juzgado, si se siente comparado, si algún profesor o profesora lo ha avergonzado, se ha sentido ridículo en algún momento, y que lo hable, que lo explique. Muchas veces nosotros no vamos a poder cambiar la forma en la que el profesor o profesora se relacionan con nuestro hijo, pero sí que podemos decirle o ayudarle a que se exprese, a que hable y a que externalice ese dolor, ¿no? Si es que lo tiene. Muy bien. Entonces, aquí parecen, por un lado, tenemos dos tipos de críticas destructivas, que eso estábamos hablando antes. Por un lado estaban las críticas destructivas internas y por otro lado estaban las críticas destructivas externas. En las críticas destructivas internas, la causa es el niño interior herido. Es decir, aquí ya tenemos un adulto en el que a lo mejor ha sido comparado, ha sido criticado cuando era pequeño, y aparecen como estos fantasmas que tenemos por aquí, estas personas adultas, a veces nos los recordamos como demonios, a veces los recordamos a nuestro abuelo, a veces recordamos a nuestro padre regañándonos, etcétera, etcétera. Y todo esto pues genera un malestar intenso muy dentro que hace que nosotros, si no hemos resuelto esto, podamos empezar, y de hecho empezamos,
a criticarnos a nosotros mismos y a hacer críticas destructivas a nosotros mismos, porque esto ya es pasado. Todas estas figuras que estamos viendo aquí es pasado, pero a mí me están afectando. Y como me están afectando, yo las reconstruyo o las deconstruyo, por decirlo así, de manera que las pongo a mi manera y sigo haciendo la misma manera como si esas voces estuvieran todavía ahí. Y aunque yo no escuche esas voces ya directamente y no me acuerdo de las situaciones, lo puedo hacer con mi propia voz. Y de hecho puedo yo a mí mismo seguir saboteándome a mí mismo de forma continua y constante, ¿no? Y esto además nos pasa mucho más de los que nos creemos, ¿no? Entonces la causa es el niño interior herido y con ese tenemos que trabajar, por un lado. Esa la causa es, pero ¿y el efecto? El efecto, hay una causa y un efecto. El efecto es un adulto crítico consigo mismo y quizá también con los demás. Y pongo quizá porque hay adultos que somos muy críticos con nosotros mismos, pero no necesariamente tenemos que serlo con los demás. Y luego hay, lo que no existe son adultos críticos con los demás y que no sean críticos consigo mismos. Esto no existe, ¿vale? Puede ser una persona tóxica, que sea súper crítica con los demás, una persona que haga muchas críticas destructivas, que sea muy crítica hacia afuera, hacia su familia, hacia sus amigos, hacia lo que vosotros queráis, pero esa persona tiene también unas críticas internas muy potentes. Si no, no habría crítica externa, porque todo nace del interior, todo nace de dentro. Vale. Muy bien, entonces, críticas destructivas externas, fíjate. Si fuiste criticado y no lo superaste, tienes dos opciones. Estas son dos opciones. Aquí tenéis como dos figuras, ¿no? Una, convertirte en un crítico, como puede ser aquí este señor, que podemos pensar que puede ser el jefe del empleado, pero a lo mejor no es el jefe, a lo mejor es su compañero, o a lo mejor es su socio, o a lo mejor el de la izquierda es un jefe que es el dueño de la empresa y este tiene un 10% y puedes comportarse así. Y claro, el segundo, el de la izquierda, que es la segunda opción, puede ser que tú permitas que te sigan criticando. Y lo permites porque no pones límites. Y no pones límites porque crees que lo mereces. Porque me pasó, porque me ocurrió, porque me lo hicieron y porque creo que aún tengo que ser castigado, tengo que ser criticado y creo que lo merezco y creo que esto me ayuda, ¿no? Puede ser que incluso que me ayude, a pesar de que lo paso mal, ¿no? Entonces, estas son las dos opciones. Todos fuimos criticados, creo que en mayor o menor medida, y si no lo hemos superado y casi nadie lo ha superado, pues me puedo convertir en un crítico interno, me puedo convertir en un crítico externo. Pero para ser el segundo tengo que ser el primero también. Esto es lo que es importante. Lo que pasa es que no tengo por qué ser un crítico externo. Puedo ser un crítico interno y aparte puedo ser un crítico externo o puedo ser solo un crítico interno. ¿De acuerdo? Pero si soy crítico externo, también soy crítico interno. Esto que os acordáis. O sea, el que está a la derecha también está a la izquierda, pero consigo mismo. Y a veces no consigo mismo. Imaginaros que este que está a la derecha, por ejemplo, está criticando a este, o está haciendo una crítica destructiva, no le está hablando de la forma correcta, y luego llega a su casa y su mujer lo tiene más recto que el palo de la fregona. O sea, así como lo estoy diciendo, ¿no? Esto puede ser que ocurra así, y a veces, de hecho, muchas veces ocurre de esta forma, ¿no? Personas que se sienten muy mal y acaban siendo criticados por otras personas, ¿no? Por otras personas de su entorno que sí permiten que les critiquen. O él mismo critica a todo el mundo afuera y por dentro se está machacando constantemente y no es consciente de esto. Pues si es consciente no hace nada por cambiar, lo que para el caso es lo mismo que no ser consciente. Bueno, entonces todo esto define al final una personalidad crítica. Una personalidad crítica al final siempre está relacionada con la baja autoestima. Porque criticar es soberbia y la baja autoestima me lleva al miedo con facilidad, hace que yo sea reactivo hacia el miedo, me conecte, resuene normalmente con el miedo. Sabéis que decimos que la mayor parte de la gente, la mayor parte del tiempo está bajo la influencia del miedo y esto pues produce baja autoestima. Cuanto menos me amo a mí mismo, cuanto menos cosas hago por mí, cuanto menos me ocupo de mí, más baja mi autoestima, es como una especie de la pescadilla que se muerde la cola, que al final acaba produciendo acciones no adecuadas para mí que al final siguen bajando mi autoestima. Y entonces esta crítica es la soberbia. ¿De acuerdo? Produce más soberbia. Más crítica, más soberbia. Más soberbia, más crítica. Y así vamos, porque es la segunda característica de la soberbia. Y luego, por supuesto, compararse, ¿no? Y ya sabéis que la cuarta característica de la soberbia es necesidad de tener razón. Y la necesidad de tener razón es fundamental para la crítica, porque si yo critico a alguien y digo, pues yo creo que tú eres un no sé qué y un no sé cuánto, o yo creo que esto lo está haciendo muy mal por esto, por esto y por esto, y tengo un tono muy desagradable contigo, y la otra persona me dice, no, pues yo no creo que estoy de acuerdo contigo, porque yo no lo hice por eso, yo lo hice esto porque estaba haciendo como sí, pero en realidad yo no lo estaba haciendo, no quería regañar al niño así o no quería tal. Y te da argumentos válidos, pues resulta que a ti te da argumentos válidos, pero necesitas la cabezonería para mantener tu posición. Y en lugar de decir, bueno, pues entonces no, entonces retiro lo dicho. No dices, no, pues sí lo ha hecho porque no sé qué. Soy capaz de mantenerlo
a pesar de que esa persona me haya dado argumentos válidos para que deje de hacerlo, ¿no? Muy bien. Pero también, acordaros que la crítica es un poderoso hábito del que podemos deshacernos, eso sí. Entonces, los hábitos, ya sabéis que para eliminar los hábitos es necesario, es preciso que trabajemos con eliminación de hábitos negativos y a instaurar hábitos positivos. Sustituir hábitos negativos por hábitos positivos es la forma más poderosa y más rápida para lograr resultados. Y esto es lo que hacemos en inteligencia emocional, en realidad. ¿De entonces, si yo me critico a mí constantemente, vale, esto viene de la baja autoestima, viene de cuando era pequeño, a mí me criticaron, etcétera, etcétera, pero eso es pasado, y yo aparte tengo un hábito muy potente. Si yo empiezo a trabajar el hábito contrario, es decir, evito criticar y lo que hago es que, o si critico positivamente, entonces me acostumbro a criticar positivamente y en el momento en el que me hago consciente de que estoy criticando negativamente, cambio la crítica a algo positivo, vale, sí, esto puede ser que no sea todo lo ideal que podría ser, pero también tiene una parte positiva y le busco la parte positiva, entonces estoy haciendo una crítica constructiva. Y yo puedo acostumbrarme a hacer esto, es un hábito. Por supuesto, si al mismo tiempo trabajo las emociones, las críticas y los malestares o la baja autoestima que tenía y que venía del pasado, pues mejor que mejor. Pero el hecho en sí de empezar a cambiar el hábito ya empiezo a aumentar mi autoestima, porque todo lo que yo hago por mí aumenta mi autoestima. Todo lo que hago en contra de mí la baja. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿el crítico nace o se hace? ¿No? Esta es la pregunta que nos podemos hacer mucho. Bueno, pues el crítico se hace, por supuesto. Todos somos, cuando somos bebés, somos paz y amor. Esta es nuestra esencia, la esencia de todo el mundo. Esto lo hemos comprobado infinidad de veces en camilla, trabajando con técnica conciencia. Cuando tú empiezas a limpiar, a limpiar, a limpiar, por muy fastidiado que esté la persona, por muy mal humor que tenga, por muy mal que esté, al final acabas sintiéndose relajado, tranquilo y acabas sintiendo cariño y amor, que es lo que somos. Así que se hace. Lo que pasa es que tiene patrones de conducta y comportamiento muy potentes, hábitos muy potentes relacionados con la crítica, y entonces el crítico se hace y lo mantiene, pues claro, no haciendo nada por cambiarlo, obviamente. Y puede ser que le guste o no le guste esa forma de ser, probablemente no le guste, pero no se plantea ni siquiera la posibilidad de cambiarlo porque cree que no puede, o porque cree que es muy difícil, o porque cree que si deja de hacerlo ya no va a ser él o ella. Y esto es totalmente falso. Entonces, la crianza, la educación, las situaciones difíciles que hemos podido vivir en la vida, los castigos, las injusticias y la ausencia de amor, sobre todo la ausencia de amor externo e interno, es decir, externo, el que nos dieron nuestros padres, o el que no nos dieron nuestros padres, nuestros profesores, nuestra familia, nuestros amigos, e interno, y que no nos damos nosotros mismos, son sus causas. Estas son las causas del personaje crítico, del crítico, la crítica, ¿no? Es decir, esto es lo que produce, esta ausencia de amor. Ahora veremos esto un poco con más detalle. Y decimos, ¿cómo se hace un crítico? Bueno, pues existen dos razones principales. La primera es que nos lo permiten. Es decir, ¿cómo que nos lo permiten? Bueno, yo conozco algunas personas tóxicas, conozco personas que son muy críticas, y cuando yo escucho a esa persona que repite mucho las críticas o que tiende a hablar muy en negativo, yo se lo digo. Pero no se lo digo con un tono negativo, se lo digo con una crítica constructiva, precisamente. Yo le devuelvo la crítica. Pero no estoy repitiendo constantemente la crítica, se lo digo una vez. Pues escucho a esa persona, no me dejo llevar por lo que esa crítica está haciendo, aunque sea hacia mí mismo, y cuando aún me siento tranquilo, le digo a esta persona que cómo se siente cada vez que hace una crítica a esa persona, a mí o a sí misma, cómo se está sintiendo. Y normalmente, como la persona ya casi todo el mundo sabe a lo que me dedico y sabe que estoy en ese área, pues me sabe responder que no lo sé, que yo creo que bien, ¿no? Muchas veces pregunto, entonces le pregunto, ¿puedes hacer conciencia emocional ahora? ¿Ves cómo te estás sintiendo? Porque yo siento en ti rabia. Y si tú estás constantemente haciendo esto, y es la sensación que tengo, porque a lo mejor la tercera vez que te veo, te conocí hace 3 semanas, es la tercera vez que te veo, y normalmente haces esto cuando nos tomamos un café o estamos cenando juntos, quizá esto te esté afectando a un nivel más profundo del que tú crees, ¿no? Entonces soy asertivo, porque la crítica constructiva tiene que ver con la asertividad, con decir las cosas sin un tono desagradable, de una forma agradable para que esa persona pueda tomar conciencia. Luego te hará caso, no te hará caso, lo hará, no lo hará, pero tú lo sueltas. Y ya te garantizo que cuando tú sueltas esto, el tono de esta persona, su forma de compartir, su forma de decir, cambia en ese momento. Por lo menos ya como que se corta un poco, ¿no? Porque un poco como que lo han descubierto o ha tomado conciencia en ese momento. Entonces, ¿qué significa que nos lo permiten? Porque cuando estamos creciendo, sobre todo en la edad de la adolescencia, entonces que ya empezamos a compararnos con nuestros compañeros, que rechazamos a nuestros padres, empezamos a criticar a nuestros propios padres, los padres tenemos que ser en este caso críticos con nuestros hijos, ¿no? En el sentido de decir, oye,
creo que estás criticándonos muy negativamente, que lo estás viendo de forma muy negativa, probablemente como resultado de la adolescencia y del proceso químico y hormonal que estás produciendo, el que estás viviendo, que está relacionado con, pues bueno, con todo esto del malestar que te está produciendo esto, ¿no? Entonces, empiezas a ser como muy crítico con la gente. El criticar tanto no te va a hacer sentir bien. Y hay que explicárselo y hay que ser asertivo y decírselo. No constantemente, porque si no, vas a decir, joder, es que pensar mamá o que pensar papá, pero sí, o incluso si eres tu hermano o tu hermana, pues sí puedes decírselo y de vez en cuando comentárselo. Oye, ¿cómo te estás sintiendo cuando estás haciendo esto? Porque me da la sensación que criticas mucho. Y a veces los padres, los familiares, por no meternos, por no entrar por miedo que nos digan algo, por miedo a perder la atención, lo que hacemos es que no le decimos a las personas lo que sentimos, ¿no? Que no le decimos lo que creemos. Y muchas veces pensamos, es que si le digo, estoy haciendo lo mismo que él o que ella, estoy criticándola. Pero no, una cosa es criticar, como crítica destructiva, otra cosa es una crítica constructiva. Es decir, evaluar un juicio, creo que estás metiéndote demasiado con alguien, o con algo, o conmigo, o con lo que sea, o con papá o con mamá, y decir por qué creo que está ocurriendo esto y es porque te estás sintiendo mal. Si te sientes mal, obviamente, pues va a tener pues, resultados negativos para ti, a corto, medio y largo plazo, y sobre todo, que estás practicando la crítica destructiva. Estás practicando la toxicidad de personalidad. Estás practicando la personalidad crítica. Y esto hace que cada vez se te dé mejor. Cuando algo se nota mejor, pues ya sabes lo que pasa, que lo sale más de forma automática, ¿no? Cuanto más practicas, más automático. Entonces, ¿con esto qué significa? Que nos permiten, la familia y amigos no corrigen estas conductas. Y es importante que intentemos corregir las conductas. Más que intentar, bueno, probamos a hacerlo, ¿no? Probemos a hacerlo. Probemos a que paso a paso vayamos día a día, vayamos semana a semana, vayamos diciéndole de vez en cuando, dándole un toquecito. Oye, creo que te está volviendo muy tal, o creo que esto, creo que lo otro, con buen tono. Y esto es una forma que la otra persona puede ir tomando conciencia. Puede ser que a veces te haga caso, puede ser que no te haga caso nunca, pero normalmente si lo dices con buen tono y como algo positivo para esa persona, pues suele funcionar. ¿Vale? Entonces, estas conductas son poco apropiadas, como ya sabemos, porque ¿y por qué no nos corrigen los amigos y la familia? Pues muchas veces quizá porque ellos mismos sean así, ¿no? Si ellos son así, si mis padres son muy críticos y yo lo he mamado de mis padres, pues repito el patrón de conducta. Cuando yo critico delante de mis padres no me corrigen porque resulta que ellos son igual de críticos que yo. Si mis hermanos no me corrigen, porque a lo mejor son igual de críticos que yo. Si mis amigos no me corrigen es porque a lo mejor también son críticos y dicen, bueno, pues yo qué le voy a decir si también lo hago. No me gusta, no me siento bien, no me gusta escucharlo incluso, pero sí que yo también lo hago. Esto lo dice mucha gente. Entonces, es muy importante el entorno en el que te relacionas. Por eso dice el Dalai Lama que si tienes mucha gente o tienes personas en tu vida que vienen a contarte sus porquerías, que tú no eres un cubo de basura en el que echar la basura de los demás, ¿no? Al final, aléjate de ese tipo de personas, ¿no? Y tiene que ver justo con esto, ¿no? Que en la medida de lo posible, búscate gente que corrija tus conductas poco adaptativas o tus conductas poco apropiadas, sea una crítica destructiva, lo que haces, o cualquier otra cosa, ¿no? Siempre es bueno tener gente alrededor que te quiere y que quiere que tú mejores en tu vida. Y eso es el amor también. El amor no es solo amar a alguien y sentirte bien con esa persona, también querer lo mejor para esa persona. Y corregirlo es una muy buena forma de amar a alguien. Eso sí, siempre con asertividad, siempre con un buen tono, etc. Muy bien. Segundo, porque lo permitimos. O sea, nosotros personalmente lo permitimos. Porque vale que cuando éramos niños. Y cuando somos adolescentes, porque éramos adolescentes. Pero una vez que somos adultos, nosotros permitimos que esta conducta se mantenga en nuestra vida, ¿no? Y decimos, la baja autoestima origina el patrón de pensamiento y conducta. Es decir, estamos de acuerdo que la baja autoestima de las críticas que te hicieron cuando eras pequeño, las críticas que te hicieron, las comparaciones, cuando te compararon, porque tu padre era un cabezón y decía, tú que eres tonto, y te lo decía y te lo repetía y tú te lo creíste. Muy bien, perfecto. Eso ya está ahí. Esto es pasado. Ahora la cuestión está en que ahora, incluso puede ser que ni siquiera supierais nada de esto que os estoy contando ahora, pero ahora sí lo sabéis. Esto viene de la baja autoestima. Cuanto más criticamos, más baja autoestima tenemos y, por supuesto, cuanto más critica una persona, menor es su autoestima. Y cuanto más critica, más baja su autoestima o va a impedir que aumente, que al menos que aumente. Entonces tú puedes hacer otras cosas que intenten aumentar tu autoestima, pero si sabes que cada vez criticas más, cada vez criticas más, cada vez criticas más, esto es como si dice, bueno, pues voy a cuidar mi alimentación para aumentar mi autoestima, porque es algo bueno, pero por contra voy a fumar el doble. En vez de fumar 10 cigarros al día, voy a fumar 20, ¿no? No tiene demasiado sentido, ¿verdad? O voy a cambiar mi alimentación, pero voy a dejar de hacer deporte. No tiene demasiado sentido, ¿verdad? Por eso hay que eliminar negativo e instaurar positivo. Entonces, y nuestra falta de conciencia, fijaros, precisamente la falta de conciencia viene de la baja autoestima. Baja autoestima significa
baja vibración en amor, alta vibración en miedo. Por lo tanto, el ego tiene más fuerza para ti, tiene más fuerza en ti, y por lo tanto el ego hace a su antojo. Un poco le estamos dando vía libre a nuestro ego para hacer y deshacer a su antojo. Y sigue haciendo lo que le da la gana. Y el ego, acordaros que es miedo y pasado. Cuanto más vibra en el miedo, más poder tiene el ego sobre ti. ¿De acuerdo? Así que se trata de que, de una vez, no es que lo sepamos, no es que sepamos que somos críticos, o que a veces perdemos la gestión de nuestra gestión emocional y nos pasamos con los demás. Es que empecemos a hacer algo para evitarlo. Y esto tiene que ver con hábitos y con amarnos a nosotros mismos. Muy bien. Personas tóxicas. Bueno, pues todos hemos escuchado y todos hemos hablado de personas tóxicas. Ya hemos dicho al principio que íbamos a hablar sobre ello. Y bueno, ¿qué significa esto de las personas tóxicas? Bueno, una persona tóxica en realidad es una persona que tiene, obviamente, una personalidad crítica, ¿vale? Las personas tóxicas tienen personalidad crítica. Y son personas que tienen muy, pero que muy baja autoestima. Bueno, no. ¿Son muy rítmicas? ¿Perdón? La sensación, pero me refiero, son muy rítmicas, se repiten siempre cada 4 minutos. Sí, cada 4 o 5 minutos vamos a comer, Sí. calcular. Que no es cada rato, ¿no? Las tienen ya muy rítmicas, ¿no? Voy a avisar para que te valoren. Vale, es mucho. Vale, ya estamos, continuamos, que se había colado un micro por ahí. Entonces hablábamos que las personas tóxicas son personas con personalidad crítica, pero además se juntan dos cosas. Tienen personalidad crítica, bueno, tres cosas. Tienen una profunda falta de autoestima, muy poca autoestima, son las personas que menos autoestima tienen probablemente, y aparte de esto, practican muchísimo, es decir, practican muchísimo la crítica, practican mucho. Lo están haciendo constantemente, se les da pues fantásticamente bien. Si yo toco mucho tiempo la guitarra, pues se me va a dar muy bien tocar la guitarra. Si toco mucho el piano, pues se me va a dar muy bien tocar el piano. Si voy por la montaña mucho con la bicicleta, pues se me va a dar muy bien ir con mi bicicleta. Yo practico mucho, tengo una autoestima por los suelos, he tenido una mala educación, me han criticado mucho, me han comparado, etcétera, etcétera, y entonces he desarrollado una personalidad crítica. No me he dado cuenta, nadie me ha corregido, he seguido desarrollándola y aumentando en ella, practicando, y claro, esto ha llegado a un punto en que la autoestima es tan baja que ya no soy yo, el ego me ha comido. Esto es lo que le pasa a las personas tóxicas. El ego te come, es como una subpersonalidad crítica muy potente que ya está en ti y que tú no en ningún momento eres consciente de lo que estás haciendo. Y tú se lo explicas a esas personas y se quedan así como mirándote, no sé si lo habéis visto alguna vez o alguna vez lo habéis hecho, pero yo les cuento, las cosas a las personas críticas, me quedo así como mirándola y se quedan así como mirándote como extrañados, ¿no? Como que no saben muy bien lo que le estás diciendo. Ya, pero es que yo soy así, que no tampoco estoy diciendo nada malo, es que yo no sé, como que intenta justificarse rápidamente, pero no, es muy difícil que salgan de ahí, porque están como una especie de hipnosis, por decirlo de esa manera, ¿no? Están totalmente absortas o absorbidas por su personalidad, por su ego, por su personaje, por su máscara, ¿no? Como hablamos en otros webinars, ¿vale? Y esto es lo que les pasa a las personas tóxicas. Entonces, la persona tóxica es la cronificación de un patrón de pensamiento y conducta críticos. Una cronificación de un patrón de pensamiento y conductas críticos. Un ego descontrolado que absorbe la autoestima de sí mismo y de otros. Es decir, esto lo referís muchas personas, ¿no? Que tengo una persona tóxica en el trabajo o tengo un familiar que es tóxico y es que me chupa la energía. Bueno, en realidad nadie te chupa la energía, ¿vale? Tú haces juicios y esos juicios, de forma no consciente normalmente, te bajan la energía, ¿vale? Porque tienes una crítica, una precrítica, ya un prejuicio hacia esa persona muy potente, ¿no? Y hay personas que nada más que verlos, por cómo te miran, por cómo se te acercan, mejor se te acercan mucho, por las palabras que utilizan, por el tono de voz que ponen, ya tú ya la detectas como personas tóxicas, empiezas a juzgarla, madre mía, yo en esta persona no quiero hacer ni acercarme, nada más pensar en eso, baja tu autoestima inmediatamente. Entonces te baja la energía literalmente, porque entras en la vibración del miedo. Y si tienes mucha energía, y estás bien, y viene una persona de estas y te baja mucha energía de golpe, que sepas que no soy la persona que te la haya robado. Es que eres tú que has permitido que esto te afecte. Y ahora veremos por qué permitimos esto. Entonces, ya sabéis, personas tóxicas, la cronificación de un patrón de pensamiento y conducta crítico, un ego descontrolado que absorbe la autoestima de sí mismo y de otros. Son las dos definiciones que se me han ocurrido esta tarde, bueno, a principio de la tarde, a las 4. Digo que son bastante buenas para definir las personas tóxicas dentro de lo que hacemos en el Instituto Homoconciencia. Bueno, aquí tenemos, por otro lado, personalidad ansiosa depresiva. Esto es importante. Aquí tenemos una persona crítica. Esta persona es la misma que esta, ¿vale? Estamos viendo como dos personalidades. Victimismo,
soberbia, victimismo, soberbia. ¿Lo veis? Están trabajando. Y esta persona aquí como asustada está diciendo, mía, ¿qué le pasa a este? Está zumbado de la cabeza, ¿no? Es que resulta que las personas tóxicas tienen otro componente, que es que tienen una personalidad, aparte de una personalidad crítica, tienen una personalidad ansiosa depresiva. Es decir, ya sabéis que las personas que se preocupan generan ansiedad y las personas que tienen depresión, que piensan mucho en el pasado, generan depresión. O sea, si yo me atasco en el futuro, entonces ansiedad. Si yo me atasco en el pasado, más bien tirando a depresión. Bueno, pues las personalidades críticas de las personas tóxicas también tienen un componente ansioso depresivo, ¿vale? Y esto vamos a explicarlo un poco para que entendáis un poco cómo funciona. El tema está en que todos tenemos cambios de humor, todos sabemos, todos tenemos cambios de humor. Ahora, la cuestión está en que las personas tóxicas experimentan una ansiedad casi constante que alterna con estados depresivos. Por eso los veis que muchas veces pasan de victimismo a soberbia, de soberbia a victimismo y están como cambiando constantemente. Es más, pueden decir una frase quejándose y al mismo tiempo estás criticando algo en esa frase. Esto es muy, o al contrario, ¿no? Está empezando una frase en soberbia y pasarse al victimismo, acabar la frase en victimismo, ¿no? Y esto es un poco lo que hacen, tienen una personalidad ansiosa depresiva, ¿vale? Muy bien. Ahora, esta ansiedad viene determinada por una insaciable necesidad de atención. Y la atención, acordaos que es amor. Es decir, si os fijáis en las personas depresivas, las personas tóxicas, siempre quieren toda tu atención, como que se pegan mucho a ti, intervienen en todas las conversaciones, quieren estar en todos sitios, siempre dan su opinión, siempre tienen que dar su opinión, porque necesitan atención. Acordaos que cuando somos pequeños decíamos, mamá, mamá, mira lo que hago, el pino con la oreja, mira mamá, me subo a la bicicleta, mira mamá, mira lo que hago con esto, mamá, mira lo que hago. Constantemente llamar la atención de nuestros padres, porque nosotros relacionábamos la atención de nuestros padres con el amor. Entonces, estas personas necesitan constantemente amor, porque como tienen la autoestima tan baja, es decir, el amor propio lo tienen tan bajo, cualquier atención de los demás aparentemente se lo sube. Pero claro, como van con ese tono, como van con esa predisposición tan negativa, como van con esa ansiedad, hablan con ese nerviosismo, con ese malestar, pues claro, a nosotros nos puede llegar a molestar, sobre todo si tenemos algo de esto, que esta es la clave de todo esto, ¿no? Y fijaros, por ello no dudan en monopolizar las conversaciones con frecuentes transiciones soberbia-victimismo. Da igual que estén en grupo, que estén en individual, siempre intentan monopolizar las conversaciones, o si no lo monopolizan, dan su punto de vez en cuando y dan como su opinión, ¿no? Y además, si no le das la razón en su opinión o no respetas su opinión, bueno, pues entonces ya para qué queremos más, ¿no? Ya tenemos liado el pollo, ¿no? ¿Vale? Esta es la razón por la que las personas tóxicas se comportan así. Muy bien. Entonces, ¿por qué nos sentimos tan mal en presencia de personas tóxicas? Esta es la pregunta que me hace mucha gente. Y yo les digo siempre lo mismo, ¿no? Yo les digo, bueno, pues tú te sientes mal en presencia de personas tóxicas porque lo que está haciendo esa persona, en realidad, tiene que ver con algo que haces tú. Y entonces esa persona me dice, no, ¿cómo que eso que hago yo? No, señora, porque yo tengo un compañero de trabajo y no solo me pasa a mí, le ocurre a todo el mundo en mi trabajo. ¿Os suena esto? No sabéis cuántas veces me lo han dicho. Esto le pasa a mucha gente en mi casa. Es que yo tengo en mi familia y yo tengo una cuñada que es un cuñado que es tóxico y a todo el mundo en mi familia le cae mal. A todos les cae mal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que todos tenemos algo de...? Pues sí, todos tenéis algo de eso. Pero vamos a explicarlo para que veáis por qué. Porque me lo han preguntado muchas veces y entonces digo, hoy voy a responder a esa pregunta de forma más didáctica que se me pueda ocurrir, ¿no? Y se me ocurre un ejemplo que creo que es bastante bueno, a ver si os gusta, ¿no? Fijaros. ¿Sabéis lo que son las caricaturas, no? Las caricaturas son, bueno, pues esto que estamos viendo aquí, son algunas caricaturas de personajes. A mí siempre me han encantado las caricaturas, me parecen una forma asombrosa de dibujar, porque a pesar de ser deformadas intencionadamente o intencionalmente, muchas son hiperrealistas, ¿no? Y yo soy un gran apasionado del arte hiperrealista. Es decir, me gusta el hiperrealismo, me parece alucinante que alguien sea capaz de hacer la sombra, el pelo, por ejemplo, aquí a Bin Laden lo estamos viendo aquí un poco en grande, aquí a Mr. Bean, a Barack Obama, a Will Smith. Fijaros que todos son personajes muy reconocibles a pesar de estar evidentemente deformados. ¿De acuerdo? Pues esto que está pasando, esto son caricaturas. Y realmente, ¿qué es lo que destaca el artista? Pues destaca dos cosas, porque Mr. Bean, que este señor, que no recuerdo el nombre ahora mismo, su nombre como actor, pero en cualquier caso, esta persona tiene una personalidad pública, una máscara que tiene que ver con su personaje, que es Mr. Bean. Pero luego ese señor no será así, no es así, es de otra manera. Entonces, ¿qué ocurre? Que personalizan o el autor saca lo que él cree que destaca más de entre las personas que lo vemos, ¿no? Por supuesto es una visión subjetiva, pero es una visión subjetiva bastante generalista y bastante común.
Es decir, por ejemplo, aquí vemos a Barack Obama como una persona seria, una persona que transmite valores, una persona, bueno, le exagera la barbilla, le exagera la boca porque es de color, ¿no? O bueno, parece medio mulato, no sé, así con los labios grandes, igual que le pasa a Will Smith, que tiene orejas grandes, tiene el pelo, quiero decir, muy bien definido y tal, pero lo exagera y aún así transmite lo que Barack Obama transmite, lo que su ego transmite, por eso ponemos aquí ego. ¿Bien? Mr. Bean transmite esta idea, esta cosa medio cómica, medio en serio, alguien que no se toma en serio a sí mismo, pero que los personajes que hacen es muy serio. Para él es muy serio lo que está haciendo. Y a nosotros nos hace reír esa seriedad, ¿no? Esa seriedad cómica. Luego tenemos a Will Smith con su sonrisa infinita, con su orejas grandes, que siempre está contento y siempre está feliz. O aparentemente esa es la imagen que da. Aquí vemos a Osama Bin Laden, ¿no? Cada uno define sus cosas. Pero hay más cosas, ¿no? Hay algunas más. Por ejemplo, aquí tenemos a Pelé o Rey Pelé, ¿no? Como lo hacen aquí, fijaros cómo lo hacen con la corona aquí arriba y le exageran la cara y como fastidiando incluso a los dientes, como lo hacen con el cuerpo un pequeñito. Al gran Freddie Mercury, al cantante de los Rolling Stones, al Dalai Lama, que me encanta esta caricatura. Aquí tenemos al señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y bueno, fijaros que están exagerados, pero los reconocemos perfectamente, están perfectamente representados y todos nos podemos reír, incluso reírnos de esto, porque en realidad una caricaturización es algo, es una especie de hipérbole visual, ¿no? Es una exageración de algo. También define en parte su ego, su máscara, lo que transmite, ¿de acuerdo? Y entonces esto es lo que nos pasa con las personas tóxicas. Las personas tóxicas son una caricatura, una hipérbole, una exageración de nuestras propias sombras. Y por eso nos afectan tanto. Si te afectan es porque tú lo tienes. En el mismo sentido o en el contrario, porque te lo hace a ti mismo, ya sabéis, conocéis la ley del espejo. Al final siempre es así, tú lo tienes. Yo he conocido a gente tóxica, que las personas de mi entorno, en el trabajo, en familia, que la gente del entorno es que esta persona es tóxica y yo no he tenido problemas con esa persona. Si he tenido alguno, lo he hablado, he sido asertivo, le he explicado las cosas y conmigo no tiene problema. Yo he podido sentarme a tomar un café con esa persona sin ningún tipo de problema. He podido sentarme en el café, he podido arreglar conflictos que en el trabajo no era capaz nadie de arreglar porque yo no me he dejado llevar por la personalidad de esta persona. Veo que es una hipérbole, veo que es una exageración, que es una caricatura de su personalidad y yo no me dejo llevar por esto. Y cuando veo que me dejo llevar, me lo apunto en el móvil y cuando puedo me lo trabajo. Pero trabajármelo no solo es trabajar con la técnica de liberación emocional, que también, que ayuda, sino también, o tratarme con conciencia con alguien, sino también empezar a cambiar el hábito que a mí me molesta de esa persona. Así de fácil. Y esto es la inteligencia emocional pura y dura. Así de fácil y así de complejo, dirían otros. Pero no es, acordaros, que no es complicado, es que lleva tiempo. Nosotros decimos en el Instituto de Conciencia y la inteligencia emocional, decimos, no es que las cosas sean fáciles o difíciles, es que te van a llevar más tiempo. ¿Acordaos cuando os decía que en 2015, en enero de 2015, me decidí a dejar de mentir? He hecho otros comportamientos, he cambiado otras cosas, pero lo que más me ha costado sin duda era dejar de mentir. Yo pensé que iba a tardar 2 meses y tardé 11. Bueno, pues 11, pero tengo otra cosa mejor que hacer que mejorar día a día. ¿No os parece una fantástica forma de amarme a mí mismo y de amar a los demás, siendo sincero y asertivo y diciendo siempre lo que pienso cuando lo digo? Pues claro, pues no significa que tengo que decir siempre y diciéndole a todo el mundo lo que me pasa por la cabeza. Pero si me piden mi opinión y decido darla, eso va a ser verdad. Y esto es lo importante, ¿no? Así que las personas tóxicas son caricaturas de sí mismos. Y eso es una forma, me parece atractiva de verlo, ¿no? De verlo. Esto es lo que nos pasa, que al final hay algo de esa persona que nos molesta. Y claro, ¿por qué le molesta a todo el mundo de mi familia? ¿Por qué le molesta a todo el mundo de mi trabajo? Ya no soy yo, claro que no. Porque son una hipérbole, una exageración, una caricatura de muchas subpersonalidades que en el fondo todos tenemos, porque todos estamos bajo la influencia del miedo en algún momento. Y claro que tenemos esos pequeños hábitos. Y puede ser que yo sea crítico conmigo mismo y veo que esta persona se machaca mucho y es muy victimista. Entonces a mí me fastidia porque me lo enseña de forma tan exagerada, tan clara, ¿no? Por ejemplo, si habéis visto la serie, para los que estáis en España, La que se avecina, ¿no? Este tipo de series, pues son lo mismo, son caricaturas de vecinos. Todos hemos tenido alguna vez algún vecino de ese tipo, de alguno de esos tipos, pero es tan exagerado que al final nos reímos, ¿no? Pero en realidad sabemos que en el fondo, detrás de cada broma, hay un poquito de verdad. Y ese poquito de verdad está relacionado con lo que nosotros hacemos y que tenemos que cambiar si queremos que esto deje de afectarnos de forma definitiva. Porque nosotros podemos trabajarnos con esta persona, podemos trabajar las emociones que despiertan en nosotros,
Pero si no cambiamos el hábito, más tarde o más temprano va a llegar otra persona que otra vez me toque, que otra vez me pinche, que otra vez me haga sentir mal. ¿De acuerdo? Espero que este ejemplo os haya servido para entenderlo, ¿no? Muy bien, entonces tenemos críticas destructivas. Bueno, el problema no son las críticas destructivas. No son las críticas destructivas en sí. Esa es la realidad. Ese no es el problema. El verdadero problema está relacionado con que esta persona, a mí, fijaros como vemos en esta imagen, esta persona está aquí diciendo algo, está criticando algo, le está diciendo algo, y dice, no quiero escuchar. No se trata de no escuchar, se trata de ser asertivo y decirle a esa persona que no quiero tu opinión. Pero a veces decimos, ya, pero es que no digo que no quiere mi opinión y aún así me la da. Claro, efectivamente, porque te está faltando el respeto. ¿Y por qué te falta el respeto? Obviamente porque tú te lo faltas a ti mismo. Si yo no me falto a mí mismo el respeto, es muy complejo que alguien me lo vaya a faltar. Entonces, ¿qué pasa? Que le doy la mano y me van cogiendo, me van cogiendo, me van cogiendo, me van cogiendo. No os podéis imaginar la de personas que tienen conflictos con esto tan simple de no poner límites. Les cuesta mucho trabajo. Cuando hablamos de decir no, es literalmente esto. Decir no es basta. No voy a permitirte que sigas criticándome, que sigas diciéndome cosas que no me interesan, que, etcétera, etcétera. Otra cosa es que tu pareja, tu amiga, tu familiar quiera decirte algo y tú no quieras escuchar porque no quieres ni siquiera plantearte la posibilidad de cambiar. Que esto sería más un problema tuyo que de la otra persona. Pero aún así, la otra persona tiene que respetarte porque eres tú la que tienes que tomar o el que tienes que tomar la decisión de cambiar cuando te quieras hacer o puedas hacerte consciente de esto. Así que no es un problema de críticas destructivas. Es un problema de que yo no me respeto a mí y como no me respeto interno, me cuesta mucho trabajo que me respeten fuera. Y alguien me puede preguntar, ¿y qué puedo hacer para respetarme a mí mismo? Pues muy fácil, empieza a generar pequeños hábitos de cambio que aumenten tu autoestima. Y empieza a respetarlos. Como hablamos en el programa Emocionándote, prioriza y planifica. Y protege. No dejes bajo ningún concepto que personas, situaciones de poco importancia o de poco interés te saquen de tu planning. Sigue con tus hábitos positivos. Esto es lo importante, ¿vale? Entonces, no son tanto las críticas destructivas, como siempre, todo es interno, tiene que ver con nosotros. Muy bien. Fijaros, manda callar a tu crítica interior. Todos tenemos una voz crítica. Manda callar a tu voz crítica interior, ¿no? Todos tenemos una voz crítica y que aquí vemos, bueno, esta persona aquí que está está callando a alguien que es supuestamente una persona tóxica que no para de decirle cosas. Pero imaginaros que esta persona que está aquí es ella misma. Si os dais cuenta, tiene la misma camisa. En realidad es ella misma con el pelo recogido. Y está aquí gritando y diciéndole, y tú tienes que decir, callar. Yo no quiero escuchar esto. No me interesa lo que me vas a decir. No me interesa esto. Y esto es un hábito mental, un hábito que tenemos que cultivar, como todos los hábitos. Para instaurarlo tenemos que cultivarlo, como el que cultiva una planta y la riega y le echa abono. Es un trabajo interior que tenemos que ir practicando poco a poco y nos llevará más tiempo, nos llevará menos tiempo. ¿Vale? Yo en 2014, creo que fue, decidí dejar de hacer juicios sobre mis clientes, sobre los clientes que llevaban a la consulta. Yo, como todo el mundo, me ponía y decía, pues mira esto, no sé qué, pues mira que no sé cuánto, mira qué ropa lleva, o mira con qué cara viene, o mira que no sé qué. Una cosa es ver la persona y sentir su energía y hacerte una idea de por dónde van los tiros, y otra cosa es hacer los juicios, que hacemos muchas veces sin darnos cuenta. Y esto a lo mejor no hace falta que seas facilitador o terapeuta. Te pones con alguien, reconoces a un cliente nuevo, conoces a un compañero, a un amigo que te presentan y ya estás como con la crítica interna. Cuando yo dejé de hacer esto, me di cuenta que la relación de confianza entre mis clientes, mi paciente o yo, y yo en este caso, era como mucho más rápidamente de confianza. Es decir, como las personas confiaban en mí más rápidamente y se sentían mejor. Y esto es algo que todos deberíamos de hacer, porque si me llevo mejor con los demás, me voy a llevar mejor conmigo mismo. Pero en cualquier caso, aquí todavía podría haber una forma de decir, oye, pues yo no termino de entender esto. ¿Cómo que todo interno, todo, cómo que es que esta persona, es que tú no sabes cómo critica a esta gente, es que esta persona es que va a tope, esta persona tóxica, hace críticas destructivas constantemente, me está machacando constantemente? Os lo voy a explicar de otra manera, de algo que publiqué en Facebook hace tiempo, y que creo que era un buen ejemplo y además se me ha venido a la cabeza y pienso que os puede ayudar para entender esto desde otra perspectiva diferente. Otro ejemplo, fijaros. Robar una pregunta, ¿no? Robar un bolígrafo es corrupción, ¿no? Esa es la pregunta que yo lanzaría, ¿no?
Y la cuestión está, bueno, pues sí, sí que es corrupción. Si yo robo un bolígrafo de una tienda, estoy robando y eso es un delito. Si yo robo un bolígrafo de mi empresa, estoy robando y eso es un delito. Aunque sea mi empresa. Si yo voy a coger unas grapas de mi empresa, porque no pasa nada, aquí hay un armario que tiene 200 cajas de grapas porque somos un montón de empleados, si yo robo unas grapas, no pasa nada. Si robo una goma, no pasa nada. Eso es lo que yo digo. Pero en realidad esto es robar. Y por lo tanto, si yo soy el que hago los pedidos de material y digo, voy a pedir 1000 una caja o 1000 cajas y cojo una, nadie se va a enterar. Pero esto es robar y esto es corrupción, porque estoy corrompiendo mi puesto, no estoy siendo honesto, no tengo rectitud. Entonces, ¿qué os quejáis de que los políticos roben? ¿No? Nos quejamos de que los políticos roben. A mí no me gusta que los políticos roben. Sin embargo, si a mí me está molestando, y antes me molestaba muchísimo este tema, pues resulta que yo me daba cuenta que es que yo también estaba quizás robando en algún ámbito y no le daba importancia a esto. Y es importante, valga la redundancia, que le demos valor a esto. Es importante que le demos valor. Si tú haces una cosa a pequeña escala, no significa que no sea corrupción. Claro, luego nos quejamos de que hay 100 millones de otros 300 millones para los ERE o para no sé qué, o para el tema de cursos. Y entonces dice alguien, bueno, pues yo voy a robar aquí 100.000 euros, o voy a robar 1.000.000 de euros, porque entre 300 nadie se va a enterar, ya lo iremos moviendo. Pues para esa persona, 300 millones, 1.000.000, que para ti puede parecer mucho, visto de esa perspectiva, en su perspectiva de visión, es lo mismo que para robar a ti un bolígrafo, porque nadie se va a enterar, lo vamos a hacer. Claro que si lo pensamos fríamente no es así, pero en el fondo es lo mismo, es corrupción, es robar. Entonces, acordaros de una de las características de la mente no consciente. No entiende entre grande y pequeño. No entiende esto. No entiende entre pequeño y grande, entre minúsculo y mayúsculo. No entiende esto. Si tú robas, robas. Para la mente no consciente, robar 1.000.000 de euros es igual de grave que robar una grapa, una goma o un bolígrafo. Porque estás dejando de ser honesto. Y no es mucho peor. Luego tú le puedes dar vuelta a la cabeza, puedes criticarte internamente, pero esto no lo hace mucho peor. Y esto es lo que pasa. Cuando llega alguien y llega una persona tóxica, una persona que critica destructivamente de forma habitual, y tú llegas y llega esa persona y dices, uff, ya está aquí esta persona, madre mía, ya me va a dar la... Y empieza a hacerlo como muy bestia. Y tú te sientes fatal porque lo está haciendo muy bestia. En el fondo, te molesta porque tú lo estás haciendo. Lo que pasa es que lo estás haciendo a nivel de grapa, a nivel de bolígrafo, a nivel de goma. Y él lo está haciendo en el 1.000.000 de euros. Pero al fin y al cabo te molesta porque es exactamente lo mismo. Y esto es lo que tenemos que trabajar. Bueno, esto es lo que quería un poco soltaros. Y creo que, bueno, para los que no lo hayan entendido en el ejemplo anterior de las caricaturas, quizás esta os pueda valer, ¿no? Al final, entonces, ¿cómo me protejo de las críticas destructivas, ¿no? Porque decimos, vale, ya sabemos lo que ya sé, ya puedo entender más o menos, y si no lo aclaramos ahora en las preguntas al final de la conferencia, ¿no? Del webinar. Pero ¿cómo puedo entonces, cómo me protejo de estas críticas? Bueno, pues realmente es fácil. Inicia un cambio vital. Un cambio vital tiene que ver con amarse uno mismo. Cambia las conductas que te disgusten de terceros, por muy pequeñas que sean. Que tú seas una conducta muy pequeña, si esa persona te molesta mucho, ¿por qué critica? Otras personas te dicen, me molesta esa persona tóxica porque critica. El compañero de trabajo te dice, a mí me molesta porque habla mucho. El otro dice, a mí me molesta porque se mete en todo. A mí me molesta porque tiene que estar en todas las conversaciones. A mí me molesta porque siempre está llamando la atención. ¿Qué es lo que te molesta a ti de esa persona? A lo mejor son 2 cosas, son 3, son 4. Como es un hipérbole de todo lo que es el ego, pues entonces puede ser que nos toque una cosa, que nos toquen varias. Apunta a las que te tocan. No te tocarán todas, seguramente, te tocarán algunas. Porque si te tocan todas, lo siento, amigo mío, pero amiga mía, eres una persona tóxica también, igual que ella o que él. Así que apunta a las que te sientan mal y empieza a modificar patrones. No te metas con todo de golpe, empieza con uno. Voy a dejar de hacer esto, voy a dejar. Y si me lleva 3 meses, 3 meses. Me lleva 6, 6. Si me lleva 9 como a mí, pues 9. Y si me lleva 2 años, 2 años. Lo importante es que al final yo lo consiga y dé un salto cualitativo en mi vida. Porque cambiar una cosa de estas que a mí me fastidia tanto, resulta que va a darme un salto de calidad. Ya no en mi cantidad de vida, que puede ser que también, sino en mi calidad de vida, en mi calidad de cómo interpreto yo cuando me levanto por la mañana, cómo interpreto mi familia, cómo interpreto mi trabajo, cómo interpreto lo que tengo o lo que dejo de tener. Esta es la calidad. Así que cambia las conductas. Fijaros, aunque no seas consciente, siempre te molestará que otros actúen igual que tú, sobre todo si lo hacen de forma exagerada. Es decir, tú puedes ser que no seas consciente de que critica, pero si alguien lo hace especialmente de forma exagerada, como las personas tóxicas, que son
una exageración, un altavoz que te amplifica, entonces te va a fastidiar. Entonces tienes que pensar en qué momento tú criticas, en qué momento tú juzgas, en qué momento hablas de los demás, o en qué momento lo que sea, o llamas la atención de los demás de otra manera. Quizás no llames la atención de los demás pidiendo siempre la palabra y teniendo pero llamas la atención de los demás de otra forma. Bueno, fíjate en eso, toma nota de cómo lo haces. Y si no, puedes ir a un facilitador que te ayude, que te lo explique. Mira, es que me fastidia mucho esta persona, pero no termino de ver cómo lo hago en mi vida. Pues él te ayudará a enseñarte, a ubicarte para ver lo que tienes que hacer. Y si eres capaz de verlo, empieza a trabajarlo. Empieza a trabajarlo con cambio de hábitos, empieza a trabajarlo con la técnica de liberación emocional, a través de la conciencia emocional, como hemos visto, o como tú quieras. Pero empieza. Y esto al final es esto. Practica inteligencia emocional. Porque esto es la inteligencia emocional. Me doy cuenta o alguien me dice que estoy haciendo algo mal, decido tomar conciencia de esto y es verdad, hostia, es verdad, esto es verdad, estoy haciendo esto mal y ahora quiero cambiarlo. Y genero un plan de acción para poder cambiar esto, como un objetivo, que puede ser la creación de un nuevo hábito, o quitar el hábito antiguo por poner el nuevo. Voy a dejar de criticar y voy a dejar de, o voy a criticar, pero siempre en positivo, siempre en consciente. O voy a dejar de criticar esto y voy a empezar a agradecerlo, porque hay una parte de esto que es bueno. Cada uno lo puede hacer de la manera que quiera, pero se puede hacer y es tremendamente útil. Y esto es inteligencia emocional. Por eso, por mucha inteligencia emocional que tú estudies, por muchas carreras que tengas, por mucho máster que tengas de inteligencia emocional, si no practicas, no te sirve de mucho. Y esta es la clave de todo esto. Muy bien. Entonces, ideas clave ya para ir terminando. Bueno, la primera es que la crítica es la justificación del juicio. Un juicio es, digo, esta persona es una antipática. Y es antipática por esto, por esto, por esto, por esto. Y todo esto es subjetivo. Subjetivo totalmente. Si se lo estoy diciendo a otra persona que no conoce al sujeto A, se lo estoy diciendo al sujeto B, y que no conoce al sujeto A, pues estoy creando un prejuicio, de forma consciente o no, sobre esa persona, que puede ser que se lo tome bien o se lo tome mal, pero si creo ese prejuicio, esto va a traer problemas para la figura A, ¿vale? Y hay que tener cuidado con esto. Segundo, el crítico no nace, se hace, acordados de esto. Nadie nace crítico, ni tóxico. Se educa, lo practica, nadie se lo dice, sigue avanzando en su vida, cada vez lo hace más, lo practica mucho y además no solo es crítico, sino que además también tiene una personalidad tóxica que está relacionada con una personalidad ansiosa depresiva. O sea, tiene muchos cambios de humor, como todos tenemos cambios de humor, de soberbia victimismo, soberbia victimismo, soberbia victimismo, con cambios constantes, pero muy exagerados. Tercero, toda crítica externa se origina en el niño interior herido, es decir, en una baja autoestima. Y por lo tanto, todo lo que hagamos por quitar hábitos negativos que nos bajan la autoestima y instaurar hábitos positivos que no la den, va a ayudar a que esto cambie. Bueno, está mal puesto aquí los números, no importa. Cuarto sería, seguimos criticándonos y criticando por la falta de conciencia. Es decir, acordaros que una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es tomar conciencia. Yo puedo tener el conocimiento de que soy una persona crítica, pero no tomo conciencia cuando lo estoy haciendo y por lo tanto no me voy a callar. Ya que empiezo a criticar, ya sigo. Y luego se me olvida y no vuelvo a pensar hasta que vuelvo a criticar. Me lo vuelven a recordar o yo mismo me di cuenta, pero no me callo, con lo cual no tomo conciencia, solo tengo el conocimiento y eso no sirve de mucho. Si no lo pasa a la acción. Bien, quinto, las personas tóxicas son nuestras propias caricaturas. Las personas tóxicas son caricaturas de distintos ámbitos de nuestro ego. Esto es importante saberlo. En el fondo nos están ayudando a ver cosas que nos molestan de forma tan clara que ya es como decir, me estoy como contra la pared, ¿no? Es que tengo que cambiarlo sí o sí, porque si no me llega esta será otra. A veces decidimos, tengo tanta tensión y tanta presión con esta gente que prefiero quitarla de mi vida, si puedo, ¿no? ¿Y si la persona crítica, la persona tóxica es mi madre? ¿Y si mi hijo? ¿Y si mi hermano? ¿Y si a lo mejor no puedo quitarlo de mi vida tan fácilmente? Y este es un poco el tema, ¿no? ¿Vale? O a lo mejor es mi socio en la empresa. Puede ser. Y esto tengo que trabajarlo yo, porque cuando no puedo eliminarlo externamente, tendré que eliminarlo internamente. Y créeme que funciona. Funciona cuando me elimina internamente. Y por último, ámate iniciando un cambio vital, que esto es lo que decimos. Toma conciencia de lo que quieres cambiar, apúntate de las cosas que te molestan de estas personas tóxicas, de estas personas que hacen críticas destructivas, o incluso apúntate, si no es una persona tóxica, pero hace críticas destructivas, qué es lo que más te fastidia. Porque lo que más te fastidia, o bien lo estás haciendo tú, esa crítica de esa forma, o lo que te está diciendo en el fondo te pincha, te toca porque tienes razón. Lo que pasa es que te lo dices con esa rabia, con ese tono tan desagradable, de esa forma tan insistente, que como que haces porque no quieres verlo, pero está ahí y te fastidia, entonces apúntatelo y haz por cambiarlo. ¿De acuerdo? Así que ámate, que es la clave de todo esto. Y bueno, hemos terminado. Muchas gracias por vuestra atención. Y vamos a cortar aquí. Vamos a dejar de compartir. Muy bien. Bueno, vamos a leer
un poco lo que tenemos aquí en el chat y luego abrimos micro para alguien que quiera. Ahora Javi, qué gustico está, ¿eh? Bueno, se sale la crítica, Enrique. ¿Y la crítica realmente es el juicio después de un análisis? No lo veo así, depende de tu opinión o prejuicio. Bueno, pues ese es el tema. Un prejuicio es un juicio previo a. Es decir, un juicio, eso es un prejuicio. Yo tengo ahí, hay un análisis previo, ¿me explico? Por eso es prejuicio. Yo he creado un análisis previo, lo he automatizado en mí y ya pienso que esto es así. Por ejemplo, imaginaros que yo veo una persona que mis padres son racistas. Mis padres son racistas y desde pequeño a mí me están diciendo que los negros son, me dicen los negros que son así o son sabios, hablan despectivamente de ellos. Pues yo no conozco a ningún negro, pero cuando vea a uno, de forma inconsciente o no consciente, más o menos consciente, pero normalmente no consciente, voy a tener un prejuicio hacia esa persona y veis como con cuidado, porque es que a mí me han dicho esto o lo otro, ¿no? Si mis padres son muy de derecha, políticamente hablando, muy de izquierda, y me hablan mal de los otros, voy a tener un prejuicio hacia el partido político, aunque yo no tenga ni idea de política, nunca haya estudiado ciencias políticas, ni tenga ni idea de nada, ni de historia. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que son prejuicios. Pero ese prejuicio a veces lleva análisis propio, y esos prejuicios a veces son de no análisis, son de aprendizaje y de educación, que lo hemos dicho antes. ¿Vale? ¿Se está grabando la sesión? Sí, se está grabando la sesión. Me está preguntando Victoria. Sí, ya respondió Javiera, perfecto. Victoria, ¿cómo detectas qué hábito es el que tienes que cambiar ante una persona tóxica? Igual no es sencillo verlo o reconocerlo. Bueno, esto creo que lo he dicho al final, no sé si me lo has preguntado antes o después de decírtelo, pero responde a tu pregunta, ¿no, Victoria? O sea, al final... Sí, lo has explicado después, sí. Vale. Perfecto. Muy bien. Luego, Enrique, todo es cambiar hábitos, sin falta de honestidad. Bueno, la falta de honestidad, acordaos que la honestidad, me gusta hacer la diferenciación entre lo que es la diferencia entre honestidad y rectitud, ¿vale? La honestidad es que yo soy honesto en un momento determinado a alguien. Oye, no hemos tomado, se te han caído 5 euros, cojo los 5 euros, en vez de meterme en el bolsillo te los doy. Oye, perdona, se te han caído 5 euros, soy honesto. Pero luego, te hago una obra y te meto 10.000 euros de más. ¿Cómo hacen algunos? Bueno, entonces no estoy siendo recto. Lo digo por aquí, alguno que hay por aquí. ¿Vale? Entonces, la honestidad, la rectitud es que siempre soy honesto, me estén viendo o no me estén viendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego, por último, Enrique dice, da la sensación que si piensas que en alguien tóxico, el problema es tuyo y tú también lo eres. Bueno, vuelvo a repetir, la persona tóxica es una persona que tiene críticas de pequeño, o sea, mala educación, le han criado mal, tiene una baja autoestima, la autoestima la tiene por los suelos, ha practicado muchísimo la crítica y nadie le ha corregido su patrón de conducta. Nadie se lo ha corregido, ni su amigo, ni sus parientes, ni sus familiares, por miedo, por perder la amistad, por lo que sea, no lo han hecho. Yo conozco personas que han llegado a la consulta y me han dicho, yo es que tenía a mi mejor amiga del alma, o mi mejor amigo del alma, y poco a poco se ha ido volviendo cada vez más crítico, cada vez más, y es que ya no es aguantable, es que ya no puedo estar con esta persona, es que es muy difícil y no sé cómo decirle que no. Otra vez volvemos a los límites, ¿me explico? No, si tú no pones límites, al final esa persona y tú no eres como mejor amigo o mejor amiga, el que le dices que tiene que cambiar esto, es muy difícil que lo vaya a cambiar porque no se va a hacer consciente. Es más, aunque se lo digas, puede ser que no lo cambie. Decida no cambiarlo, o no está de acuerdo contigo. Pero si no se lo dice nadie, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, son distintos componentes. Primero, tiene muy baja autoestima, tiene una muy mala educación, practica mucho todas estas hipérboles o todas estas caricaturas de los personajes del ego que todos tenemos basado en el miedo. Y por último, tiene una personalidad ansioso-depresiva. ¿Vale? Entonces, no, si a ti te molestan todas las cosas de las personas tóxicas, es porque tú a lo mejor haces a un pequeño nivel, como el bolígrafo y robar 1.000.000 de euros, a un pequeño nivel haces todo eso. Porque todos, en realidad, todos hacemos un poco de todo. Pero eso no quiere decir que tú seas tóxico, porque si tú no eres una persona pesada, que necesitas atención, que tu autoestima es más alta, que no eres ansioso depresivo, pues no vas a ser una persona tóxica, ¿vale? Así que no tiene por qué. Y bueno, pues ya están todas las cuestiones. Si alguien tiene alguna pregunta y quiere abrir micro, ya sabéis, le dais el espacio. Los que tengáis estáis en el PC. ¿Ya? ¿Ha funcionado? Sí. Pues yo he abierto micro nada más que para despedirme porque me tengo que marchar. He quedado a las 9 y son menos cuartos y que familia, que hasta el próximo día. ¿Vale? Chao, Enrique. Un Chao. saludo. Hasta luego, Enrique. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Muy Miguel bien. Ángel, con respecto a las críticas constructivas, Sí. sí es verdad que no siempre son bien recibidas, porque es cierto que
hay que saber hacerla de una forma determinada, es decir, siendo muy empático y poniéndose mucho en la empatía en el lugar del otro, porque es verdad que es cierto que, por regla general, una persona que intenta hacer una crítica constructiva casi siempre reacciona de una forma, bueno, porque a nadie nos gusta, ¿no? Que nos digan a lo mejor cosas que no hacemos bien o que tenemos que mejorar y es Bueno, a mí cierto sí me que... gusta. Sí, a mí también me suele Que gustar. me lo digan. Es decir, al final, pues alguien me dice, oye, mira, pues Miguel, pues yo creo que esto, pues tú hablas muy deprisa. Y es verdad. Luego yo me escucho y digo, es verdad, habla muy deprisa. Y eso no significa que sea fácil de cambiar, ojo, y que lo pueda cambiar de un día para otro, ¿no? Que eso lleva tiempo. Pero es verdad que me di cuenta que a veces hablo deprisa. Entonces esto yo no me lo tomo mal. Me gustan las críticas y creo que las críticas en general son constructivas y de hecho la intención, acordaos que detrás de toda acción, ya lo dice en el principio de la PNL, de la programación neurolingüística, detrás de cada acción hay un principio positivo, es decir, siempre hay una intención positiva detrás de cualquier acto. De cualquier acto, por muy negativo que nos parezca, siempre hay una intención positiva. Entonces, ¿esto qué significa? Que al final, cuando alguien me está haciendo una crítica, yo me lo puedo tomar de dos maneras, pero claro, es muy difícil tomárselo bien cuando esa persona hace un prejuicio, empatiza, en vez de empatizar, simpatiza contigo y luego encima te dice con un tono muy desagradable. Claro, el tono es importante. El tono es la clave. La Pero clave. son las palabras que utilizas. Entonces, para Sí. tú poder hacer una crítica constructiva necesitas dos componentes. Uno, ya lo has dicho tú, empatía, ¿vale? Empatía, que es decir, no me conecto con la emoción del otro, sino que desde mi amor, desde mi cariño que te tengo, creo que deberías de hacer esto. Dos, el ámbito de la asertividad. Eso es todo los principios de inteligencia emocional. La asertividad forma parte de la inteligencia emocional. Entonces, al final, si yo soy asertivo, tengo un tono agradable, digo las palabras correctas, no me pongo a mí en primera persona como yo lo siento y no como lo pueden sentir otros y cosas por el estilo, entonces esa persona normalmente se lo va a tomar bien o se lo puede tomar bien. Sí. Luego hay personas tóxicas que la hace la constructiva, esto, empatizas, te lo dice y tal, y aún así se lo toma mal, ¿vale? Porque están... Haciéndolo desde el amor sale, ¿no? La vibración del amor sale y lo reciben así. Y aún así, puede ser que hay personas que no lo reciban así. Ojo. Sí, pero bueno, ya será su proceso también, ¿no? Exactamente. De todas formas, yo creo también que para hacer una crítica, yo creo que primero te lo tienen que pedir, ¿no? Porque hay veces, crítica constructiva. Porque, bueno, hay personas que pues no quieren saberlo porque no están preparadas en ese momento, a lo mejor para asumir, pues, por ejemplo, si hablo muy deprisa cuando estoy dando una conferencia o como Miguel Ángel, ¿no? Que es una persona más evolucionada, pero hay personas que dicen, pues si he hablado muy deprisa no lo he hecho bien, no sé qué, entonces se encuentran con un conflicto. Entonces, bueno, pues no, yo creo que lo primero que hay que hacer es que te lo pidan, ¿no? Y una vez que te lo piden, decides si lo comentas o no lo comentas, porque... Esto es correcto en relación, Chelo, esto es correcto en relación a amigos o a conocidos o a compañeros de trabajo, ¿vale? Pero si son muy amigos tuyos, si son tu familia, si son tus hijos, si son tus padres, tú sí puedes hacerlo y decirlo. ¿Te vas, Carol? Venga, hablamos. Chao. Chao. Yo sí recomiendo que se diga, ¿vale? Otra cosa es que tú se lo hayas dicho muchas veces y ya como que te tiene pillado el hilo, te tiene enfilado y dices, ya está la pesada de mamá, o ya está la pesada de mi hijo, o ya está la pesada de mi hermano, ¿vale? Eso es otra historia. Pero en general nosotros tenemos que hacer, por lo menos, el intento de decírselo. Es decir, no el intento, tenemos que decírselo. E intentar pillarlo en un momento que sea el más adecuado para ellos, ¿vale? Pero al final hay que decírselo, porque si no pasa esto, es que una de las cosas que le pasa a las personas tóxicas, a las personas que tienen críticas destructivas, es que nadie se lo ha dicho. Eso lo he dicho. Entonces, yo a veces hablo con la gente y digo, ¿tú te das cuenta que critican mucho a tu familia? ¿O te das cuenta que critican mucho a no sé qué? ¿O te das cuenta que a mí nadie me ha dicho eso? Se lo toman mal, ¿sabes? Porque dicen, es que a mí nadie me ha dicho eso. Es que no te lo ha dicho nadie, no significa que no sea verdad. No te lo ha dicho nadie, a lo mejor porque tus padres son peor, o tus hermanos son peor, o tu familia es peor, o tu entorno es peor que tú. Pero eso no significa que lo tuyo sea lo correcto. ¿Me explico? Entonces, el tema, yo creo que es verdad que amigos, conocidos, compañeros de trabajo y todo eso, si no te piden opinión, mejor que no digas nada, porque, claro, al final puedes provocar más problemas, más daño que otra cosa. Pero en el ámbito de personal, más familiar, más de amistades, yo, por ejemplo, si tú eres mi amiga, pues yo te agradezco que me digas, oye, Miguel, pues yo creo que esto, pues yo agradezco que esto. Luego lo cogeré o no lo cogeré, estaré de acuerdo contigo, ¿no? Pero a mí no me molesta que me lo digas.
porque yo creo que tu intención positiva es ayudarme, ¿no? Claro, yo lo que pasa que desde el punto de vista que has comentado, que al final todo lo que vemos en el otro, al final o lo estamos generando nosotros o algo hay que hacer con ello. Entonces, por ejemplo, en el caso de la crítica, a mí es algo que me ha pasado y que procuro, este es mi arma de trabajo, ¿no? Porque nos metemos muy fácil en la crítica, o sea, en la crítica ya no constructiva, sino destructiva, incluso constructiva, incluso de todo, vamos. Es muy fácil meternos. Entonces, claro, cuando hay alguien que efectivamente has mantenido una relación de esa forma y tú de alguna manera decides cambiar en un momento determinado, es muy complicado porque has quitado patrones, pero la única solución que yo veo, quizá incluso con gente querida, ¿no? Quizá no sea decir, no, pues mira, vamos a dejarlo no sé qué, porque el otro se puede enfadar porque es una estructura que hay creada, ¿no? Pero a lo mejor ahí es cuando te toca cambiar a ti y entonces cambiar el tercio, ir por otro sitio. Y entonces, yo a mí lo que has dicho al final, de que al final lo que tienes que modificar eres tú, para que el otro, pues igual que ha captado tu reflejo anterior, que ya no te interesa, que capte este reflejo posterior, ¿no? Que ya sí que te interesa, ¿no? Pero fíjate, en relación a esto, si creo que te he entendido bien, bueno, creo que Es que he hablado sé mucho, por dónde va, creo que sé por dónde va. es que he hablado mucho. Puede ser que a lo mejor lo que me estás diciendo es que a lo mejor con tus parejas o con tu familia o con amigos muy queridos con los que llevan mucho tiempo, tú has iniciado ya de adulto, de bien adulto, has iniciado un cambio interno. Entonces, cuando has iniciado ese cambio interno, luego a ti te gustaría arrastrar a otras personas de tu entorno, por ejemplo, a tu pareja, a que hiciera ese cambio, a que cambiara esa estructura igual que la has cambiado tú, ¿vale? Y entonces muchas veces aparece una no aceptación de que esa persona no quiera cambiar, ¿vale? Pero claro, tú quieres cambiar y ese cambio que tú has provocado en ti, a ti te hace sentir mejor y tú quieres que el otro también lo cambie. Entonces ya como que te incomoda lo otro. Bueno, pues ahí hay otra cosa que tienes que trabajar. Pero al final tú no puedes cambiar a nadie. Si esa persona no quiere cambiar, pues por mucho que tú quieras, no vas a cambiarlo. Sí, bueno, y sobre todo lo que me incomoda es seguir en la película, ¿no? Eso es lo que me incomoda y no ser capaz de cortarla, no ser capaz de saber cómo hacerlo, ¿no? De alguna manera, porque bueno, creo que cada uno tiene su tema y ya está, sino cómo soy capaz de decir, no me quiero meter en esto. Es difícil decir, ya no quiero. Una de las cosas que pasa, Chelo, es que, sobre todo en pareja, ¿vale? Es que tú llevas mucho tiempo con alguien, a quien quieres mucho, a quien ama, a quien, a lo mejor con el que tiene una familia incluso, y resulta que tú cambias, evolucionas y ves que la persona no evoluciona. Y entonces te enfadas porque en fondo tienes miedo de que tu status quo desaparezca, es decir, que tengas que separarte de esta persona, ¿sabes? Entonces aparece ese miedo de fondo de decir, coño, es que a lo mejor me tengo que separar. Y muchos de los que estamos aquí sabemos lo que es eso, ¿no? O sea, al final me tengo que separar y me da miedo. Entonces me cabreo con esa persona, porque ya sabes que la rabia defiende el miedo, me cabreo con esa persona porque es que no está haciendo los cambios que dijo que iba a hacer. Es que me prometiste esto, que me dijiste esto, que me dijiste lo otro, pero en el fondo es mi propio miedo. Entonces, claro, al final lo que yo no acepto es que ya no quiero estar quizá con esta persona, ¿entiendes? Yo lo que quiero es que cambie para poder seguir estar con esa persona, ¿sabes? Entonces aquí entran mucho este tipo de cosas, por ejemplo, con los hijos y sobre todo con las parejas, ¿no? Las parejas se ven muy claramente. Y muchas veces digo, bueno, pero es que yo ya, pues ya con el tiempo que llevo, con la edad que tengo, con los niños, con mis niños, pues yo no voy a cambiar. Bueno, o sea, no voy a cambiar de pareja, ¿no? Digo, a lo mejor. Pero es que a lo mejor para seguir evolucionando, si lo que realmente quieres es seguir evolucionando, pues ya no puedes estar con ciertas personas que están en ciertas vibraciones. Y esto es uno de los problemas o de los hándicaps que tiene el crecimiento personal, ¿no? Que lo hemos comentado muchas veces. Y la inteligencia emocional, al fin y al cabo, es crecimiento y desarrollo personal. Que tú vas evolucionando, vas mejorando y va cambiando tu perspectiva de las cosas, ¿no? Tenemos aquí en el chat otra pregunta de, bueno, otra pregunta de María José Perabat, que dice, ¿y cuando somos nuestros peores críticos? Bueno, pues tendrías que concretarme la pregunta, María José, porque ¿qué me quieres decir con eso? Cuando somos nuestros peores críticos es un hábito, y como hábito tenemos que cambiarlo, como cualquier otra cosa, no hace falta que nos fijemos en otro. ¿Sabes? Al final, el hábito negativo es criticarnos, pues ¿cuál sería el hábito positivo de ese hábito negativo? Pues decirnos cosas bonitas, agradecer todo lo bueno que tenemos, ver la parte positiva de eso que tenemos negativo, porque lo negativo, acordaos, que es un síntoma, sea psicológico, emocional o físico, y los síntomas vienen a indicarnos algo, nos están indicando que hay una causa. Hay una causa, el efecto es la crítica interna, pero hay una causa, que puede ser baja autoestima, que puede ser, y bueno, una vez que tú has iniciado un proceso, vas viendo como cada vez tu crítica se va callando, cada vez tienes más facilidad para cortar esa crítica destructiva, para decirte, tienes más facilidad para decir cosas buenas para ti, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien.
¿Alguna cosita más? Yo tenía una pregunta. A veces es un poco difícil, creo que una fina línea, ¿no? Que separa, eh, o sea, en qué momento a veces, a mí a veces me puede costar trabajo distinguir, ¿no? Si eso como me molesta de esa persona. eh, si, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, también decidí hace mucho tiempo, pues, no mentir, porque porque pues, lo decidí, ¿vale? Sin embargo, me molesta mucho la gente que me miente. Y no sé, o sea, y yo ya no miento, ¿no? Entonces, ¿dónde está ahí el...? No me gusta que me mientan y es como que con esas personas hago así, pum, y me las quito del medio. Y no sé si es una decisión muy radical o no, o sea, o si debería a lo mejor tratar de indagar ahí, ¿no? No sé. Fíjate qué interesante y qué bonito, Sandra. No es que es tan fácil verlo desde fuera, ¿no? Como somos de tipos facilitadores. Fíjate, tú acabas de decir que tú dejaste de mentir, ¿vale? Y en vez de decir, acuérdate, esto lo hablamos con Victoria otro día, ¿te acuerdas, Victoria? No digas lo negativo, di lo positivo. No dejo de mentir, digo la verdad. Di lo que haces, no lo que no haces. ¿Veis? Es lo que digo. Es como nos pasa a todos, Victoria, que comentábamos el otro día esto. Al final, a muchos nos pasa esto. No digas lo que no haces, di lo que haces. Tenemos el foco en lo que no hacemos, no en lo que hacemos. Eso es lo primero que te corregiría, ¿vale? Es decir, lo primero que tienes que corregir es que yo digo la verdad, siempre digo la verdad. Y ojo, decir la verdad no significa decirle todo lo que pienso a todo el mundo, sino que cuando yo digo algo, cuando yo abro la boca, lo que digo es verdad. Otra cosa es que yo quiera decirlo o no quiera hablar. No tengo por qué hablar si no quiero, ¿no? Eso por un lado. Lo segundo, dices que como tú no lo haces, a ti te molesta la gente que miente. La pregunta es, cuando tú no mentías, ¿te molestaba la gente que mentía? No era tan consciente a lo mejor, o No eres no. consciente. Pues yo creo que ya te fastidiaba. Y por eso dejaste de mentir. ¿Entiendes? Por eso lo decidiste. Porque en el fondo te fastidiaba. Y probablemente esto venga ya de transgeneracional. Es decir, esto venga de tu madre, tu abuela, de que no le gustaba la mentira o algo así. Y esto tú lo escuchabas ya desde pequeña, ¿vale? Pero aparte de esto, fíjate, tú es verdad que ya no, puede ser verdad que tú ya digas la verdad, pero te dices la verdad a ti. A veces puede ser que me engañe, claro. Claro, Que también lo he pensado, cada vez sí. que te saboteas te engañas. Cada vez que fumo me engaño. Cada vez que no hago lo que tengo que hacer me engaño. Cada vez que no me estoy faltando el respeto. ¿Vale? Y entonces tú no permites que te falten el respeto el de fuera, porque el de fuera se está faltando el respeto a sí mismo también cuando miente. Cuando yo miento, yo me estoy faltando el respeto a mí. Entonces tú dejas de mentir. Pero si te mientes internamente, no te pones límites, entonces tiendes a hacer un límite muy exagerado en tu caso hacia afuera. Y entonces la gente que me miente la quito de mi vida, porque quiero quitar la mentira de mi vida. Pero te molesta porque tú a ti te sigues mintiendo. Tú no te pones límites. Entonces, como no me pongo límites internos, pongo límites muy exagerados externos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero al final te molesta porque tú te sigues mintiendo. Y esto es una de las cosas que ocurre. ¿Por qué te crees que tardé 10 meses, 11 meses? Pues porque no solo mentir hacia afuera, es también mentir hacia adentro. Y de hecho, estoy convencido que todavía me miento internamente, porque todavía no hago el 100% de las cosas que me propongo. ¿Vale? O sea, estoy mucho mejor, soy mucho más honesto conmigo mismo, pero no hago el 100% todavía. Entonces, sí, estoy en el proceso. Ahora, como mi objetivo era dejar de, o sea, decir siempre la verdad hacia afuera, pues esto ya lo he hecho, ya lo he logrado. Yo digo la verdad hacia afuera. Pero todavía hacia adentro puede quedarme algo y por eso me puede molestar. Pero fíjate, tú tienes que respetar los de fuera. Tú tienes que respetar que los de fuera quieran seguir mintiendo, porque dentro de su idiosincrasia, de lo que aprendieron, de lo que supieron, ¿te viene a tomarte una cerveza? No, que tengo que estudiar. No, me apetece quedarme viendo Netflix, pero te digo que tengo que estudiar o que tengo que levantarme temprano, ¿entiendes? Te estoy engañando. Pero ellos se sienten bien porque les cuesta trabajo decir no, ¿sabes? Entonces, mienten por esto. Entonces tú lo que haces es que ves que ellos no ponen el límite de mentir porque en el fondo están poniendo el límite, no están poniendo el límite del no. Pues te dirán, pues mira, no, prefiero quedarme, que la palabra, en la magia de las palabras decimos que la palabra mágica es prefiero. ¿No? Prefiero quedarme viendo Netflix, o prefiero irme al cine con mi pareja, o prefiero irme a tomar unas cervezas con mi pareja sola, que iros con vosotros. Eso no significa que le digan que eres muy pesado. no, prefiero irme con mi pareja porque hace tiempo que no salgo con ella sola, ¿no? Y ya está, no pasa nada. Al principio la gente se lo toma como malamente, pero porque tú estás como depurándote. Pero cuando ya ves que tú lo haces una vez y otra vez y otra vez y otra vez, ya no te lo tienen en cuenta.
O si me lo tienen en cuenta, si me lo tienen en cuenta, me da igual. ¿Sabes? Porque como que yo no me doy cuenta de que me lo tengan en cuenta. Dicen que este tío es un borde, ¿no? Que este tío siempre te dice lo que piensa. Y por eso piensan que soy un borde. Bueno, yo digo la verdad. Si eso es ser borde, yo creo que me estoy respetando a mí mismo. Ahora, tú te respetas a ti. A lo mejor te fastidia porque él es del espejo al contrario. Yo me estoy respetando a mí y tú no te estás respetando a ti. Por lo tanto, eso te puede fastidiar. ¿Vale? Entonces, y aquí sabemos que internamente sí nos estamos saboteando. Entonces tú tienes que trabajar en ese área. ¿Vale? Vale. Venga, Chelo, hablamos. Chao. Otra. Gracias. Bueno, a ti. Bueno, pues ya está. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Todo claro? Hay otra cosa interesante. Mirar cosas. Otra cosa interesante que has dicho, Sandra, has dicho, es fácil mentir, ¿no? Es fácil dejarse llevar, es fácil dejarse llevar. Acuérdate, lo fácil o difícil tiene que ver con el tiempo que tardan en lograrlo. Como ya tú has practicado mucho tiempo, dejarte llevar por el enfado, dejarte llevar por esto, dejarte llevar por lo otro, que es la reactividad, es porque te lleva un poco tiempo hacerlo. ¿Cuánto tiempo necesitas para mandarme a tomar por saco a mí? Pues 0, porque estás acostumbrado a hacerlo. Es fácil. Ahora, ¿cuánto va a tardar en dejar de fumar y instaurar el deporte, instaurar la meditación diaria? Te va a llevar más tiempo. Entonces es difícil. ¿Te das cuenta cómo funciona el ego? Las cosas no son ni fáciles ni difíciles, llevan más tiempo, menos tiempo. Porque difícil por sí nos hace sentir mal. Así que es una conceptualización que normalmente tenemos negativizada y no nos interesa. Y Miguel Ángel, en el tema de las críticas destructivas sobre uno mismo, me imagino que también es importante el tema del diálogo, ¿no? De cambiar el diálogo interno y en cómo te hablas. Aunque no te creas lo que te estás diciendo a ti mismo. Es decir, eso irá haciendo su función por repetición, aunque no te termines tú de creer mucho la historia. Bueno, tú puedes trabajarte emocionalmente algo, bien a través de la técnica de liberación emocional o bien a través de técnica de conciencia o de cualquier otra técnica, ¿vale? Y al tú trabajártelo, puede ser que le quites la connotación emocional. Entonces te venga la crítica porque es el hábito que tienes y a ti como que no le hagas caso mucho a esa crítica. Pero si tú no empiezas conscientemente a cambiarla, no inicias un proceso de cambio, entonces puede ser que con el tiempo de tanto repetírtelo vuelvas a creértelo. Vuelvas a creértelo. ¿Cómo me lo vuelvo a creer? Creando una nueva asociación con el pasado, otra situación del pasado que en su momento me dolió. Y esto es lo que ocurre. Si yo digo que voy a dejar de hacer algo, voy a dejar de, no sé, por ejemplo, voy a dejar de criticar, ¿no? Voy a dejar de criticar. Entonces, ¿por qué? Porque me siento mal. Yo puedo ir a un terapeuta que me ayude. Entonces digo, bueno, voy a eliminar todo esto que me hace sentir mal, porque cuando yo critico me siento súper culpable. Entonces me elimino una asociación que es la culpa con una situación del pasado. Pero si yo sigo criticando y no cambio la crítica, ya no me siento tan mal al criticar, pero si no lo cambio, entonces lo que va a ocurrir es que al final voy a crear una nueva asociación con otra situación del pasado en la que también me sentí culpable. A lo mejor probablemente no tenga nada que ver con la anterior, puesto que la anterior ya la hemos eliminado, ya no vuelve, las cosas que eliminamos ya no vuelven. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, no es solo hacerte consciente de que tengo que cambiar las cosas, sino también empezar a cambiarlas. Me hago consciente, la puedo limpiar emocionalmente y voy a generar el hábito contrario. ¿Cuál sería el hábito contrario de criticarme? Si me critico en negativo, criticarme en positivo. Juzgarlo todo como positivo o buscar la parte positiva de las críticas que me hago. Porque acuérdate que toda acción, incluso la crítica, tiene una intención positiva de fondo. Entonces, ¿cuál es la intención positiva por la cual me critico? ¿Cómo me ayuda esto? Entonces puedes decirte a ti mismo, pues esto me recuerda que he hecho esto mal o que no estoy haciendo esto bien, porque si no me criticaría. Si yo hiciera todo perfecto, no me criticaría, ¿cierto? ¿Me explico? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Todo claro? Abrimos micros para todo el mundo, entonces. Existen, o sea, vamos a ver, las personas, o sea, son, yo me he visto como reflejada a lo mejor en que puedo ser no sé si persona tóxica o tengo momentos tóxicos, pero sí, también lo he vivido, ¿no? Tener a lo mejor a conocer a una persona y decir, ¿no? Como que te sientes como que te roba la energía, ¿no? No sé si la pregunta está muy clara. O sea,
todos tenemos un punto de toxicidad, o somos personas tóxicas o no tóxicas. Todos somos tóxicos Sí, en ¿verdad? algún momento. Bueno, habla por ti, ¿eh? Habla por ti. No, perdona. Primero, es decir, tú te pones el primero de la lista y después nos ponemos todos detrás. Al final, Todos somos tóxicos en algún momento de tu vida. tendríamos que definir qué es tóxico. ¿Vale? Primero definir tóxico. Si tóxico es una persona tóxica, son las 4 características que te he dicho, entonces no todos somos tóxicos. En algún momento sí. No todos somos tóxicos. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero sí, pero Uno no de estamos nosotros, en algún momento, por circunstancias que vivimos, no nos convertimos en seres tóxicos. no estoy de acuerdo con eso. Al final, lo que decimos es que una cosa es que tú tengas un comportamiento tóxico y otra cosa diferente es que en un momento determinado, y otra cosa es que tú seas una persona tóxica. La definición de persona tóxica es una persona que tiene muy baja autoestima, que ha sido muy criticada, tiene muy mala educación, nadie la ha corregido, ha practicado muchísimo todas esas hipérboles o esas caricaturas emocionales egóticas a tope, todos los personajes lo tienen muy desarrollado y además tiene una personalidad ansiosa, depresiva. O sea, tiene que tener todas esas características. Y yo no he cumplido nunca esas características. Otra cosa es que yo a veces me he puesto muy pesado, a veces te he dicho esto, te he dicho lo otro, o me he puesto, o he mentido, o he criticado a alguien y alguien me ha podido decir algo sobre mí. Esto sí, pero yo no he tenido nunca esas 4 características. ¿Vale? Y por lo tanto, yo no me considero una persona tóxica y nunca me considero una persona tóxica. Ahora, que yo soy un coñazo en algún momento con alguien, sí, pero eso no significa que seas tóxico, significa que en ese momento estás bajo la influencia del miedo, a lo mejor sí incluso puede ser que celoso y me he puesto celoso con alguien, pero eso no significa que sea tóxico, ¿vale? Es que la persona tóxica, decimos, define persona tóxica. Entonces, en definición de persona tóxica, si persona tóxica para Javiela es cualquier persona que en algún momento esté bajo la influencia del ego, pues entonces todos somos tóxicos. Ahí sí. Pero es que yo considero que, desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Yo creo que en realidad esas personas pues entran en procesos internos. Para mí no hay personas tóxicas. Yo les tengo cambiado el término por confundidas. Y creo que hay niveles de confusión, evidentemente. Evidentemente, si están muy confundidas, pues efectivamente va a tener todas esas características y además muy, muy definidas. Pero creo, toxicidad también, a mí no me gusta el término de toxicidad porque parece como que él te da algo y como tú bien has dicho, no te da nada, es que tú te vas, o sea, y resuenan en ti, por lo tanto la toxicidad en sí es simplemente como una resonancia, ¿no? Esa persona, ¿vale? Que tiene un nivel de confusión muy grande y es verdad que no todo el mundo podemos llegar ahí, pero como yo estoy con Sandra, es decir, todos en algún momento llegamos a tener ciertas características de esa toxicidad, ¿eh? Y yo creo que más de lo que nos gustaría que fuera así, ¿no? Otra cosa es que ya fijes una personalidad que diga, bueno, es que está, pues eso, está ya súper confundido, está muy egótico, y bueno, pero que yo creo que en cierta forma todo el mundo en algún momento, si no extremo, pero sí cumplimos porque todos en algún momento estamos confusos. Estás diciendo lo mismo que yo, Javiela. ¿Sí? Vamos a definir tóxico. Si una persona tóxica cumple todas las características de persona tóxica, entonces, pues eso es una persona. Si que nos basamos en esa definición de persona tóxica que yo te he dicho, entonces no todo el mundo es tóxico. Ahora, si me dices que en algún momento dado nos sale el ego a alguno de nosotros y nos comportamos de forma inapropiada con nosotros o con terceros, pues claro que sí, todo. Es lo mismo que niveles de confusión y también depende de ver, a veces has conocido personas que están, bueno, pues con todas esas características y luego las ves al cabo del tiempo por lo que han vivido, porque casi siempre todo esto trae sus consecuencias, ¿no? Y las encuentras que ya no están en ese, que han aprendido, que bueno, que son personas más, bueno, que la vida al final les ha enseñado lo que tenía que creo que es lo que al final nos viene pasando a casi todos, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay personas que se instalan en la confusión, pues porque no saben salir de ahí. Y bueno, pues al final creo que esa toxicidad, eso por ejemplo se da mucho pues en los trabajos, mi hija me lo dice, al final es también una enseñanza para los demás. Como tú bien has dicho, al final siempre están reflejándonos
una parte de nosotros mismos, porque también ha existido en nosotros esa toxicidad en algún momento, en un nivel, a lo mejor no tan, pero en algún nivel seguro que sí. Pero no ha existido la toxicidad, ha existido un comportamiento o un patrón de pensamiento o comportamiento específico, que puede ser uno, puede ser todo. Si tenemos todo, como hemos dicho antes, si tú tienes todos los comportamientos negativos, a ti te molesta todo lo que hace esa persona, entonces a lo mejor también es una persona tóxica, ¿vale? Pero normalmente nos molesta una cosa, nos molesta otra, unos nos molestan más, otros nos molestan menos. Ahora, si nosotros nos comportamos, si nosotros nos comportamos mal en un momento determinado, pues tenemos que darnos cuenta, hacernos conscientes y cuando llegue al final del día, en un diario emocional, o algo que yo pueda pensar y decir, bueno, voy a meditar y voy a pensar, ¿por qué he hecho esto? Me comporto mal, no me gusta comportarme de este modo. ¿Cómo puedo cambiar esta forma de comportamiento? Bueno, puedo cambiarlo haciendo esto, haciendo lo otro, cambiando aquí, ¿por qué me he llevado a hacer esto? A lo mejor tenía miedo, o tenía miedo de que me criticaran, o tenía miedo de que me dijeran algo. Entonces, claro, pues sí, pues voy aprendiendo, si me hago consciente. Quedarse en el lamento no sirve de nada, al final, pero que lo que es definición de persona tóxica, si es definición de persona tóxica, entonces, pues no todo el mundo es persona tóxica. De hecho, hay muy pocas personas tóxicas en realidad. Muchas, pero que muchas menos de lo que la gente dice, ¿vale? Muchísimas menos. Lo que pasa es que la gente ya, hay dos o tres cosas que no le gustan, y es que esa persona es tóxica. Y si ya se lo dicen dos del trabajo, ya entonces ya se corre la voz, ¿sabes? Y esto no es así. Habría que definir eso mejor, ¿no? Y estos son prejuicios que generamos, ¿vale? Yo creo que en el fondo, o por lo menos como yo lo abordo, esa toxicidad es simplemente que refleja algo de ti y que no, de hecho, yo creo que cuando veo una persona así, lo que digo, bueno, pues de todos vosotros, la persona que más necesita ayuda, quizá, y que necesite que te acerques más a ella, porque como tú bien has dicho, es como, te falta amor, pues nada, todo el mundo es, sepárate de esa persona, porque es que me está contaminando. No creo en eso. No, lo que tengo que hacer es acercarme a ella y ver qué me está reflejando. Y además eso es que además yo, por ejemplo, en mi hija, porque ha habido en este año, por ejemplo, han vivido, ¿no? En la típica persona tóxica, ¿no? O sea, en el grupo de amigas. Y ella me decía, es que hemos decidido, porque es que es con todo el mundo. ¿Qué hago? Digo, darle amor. Darle amor. Eso no significa que tú no le digas, oye, te está pasando. Pero el aislarte de ella porque es tóxica, no me parece que sea la opción más amorosa. Digo yo. No sé. Pero es mi punto de vista. No sé si tiene que ver con lo que ha preguntado Sandra. Creo que estamos ya hablando de cosas diferentes. Sí, ya convencionado. Sandra estaba diciendo que era tóxica. Yo le he dicho que en verdad yo creo que todo el mundo hemos tenido un nivel de toxicidad. O yo por lo menos considero que sí. Entonces, si tú dices que todo el mundo tiene un nivel de toxicidad, entonces para dejarlo claro, un poco para volver a la pregunta de Sandra, al final, si tú piensas que todos tenemos un nivel de toxicidad, entonces consideras personas tóxicas personas que se comportan mal en un momento determinado. Yo pienso que están confundidas, y punto. La toxicidad directamente la retiro. Llámalo como quieras. La confusión es, yo me comporto mal, estoy bajo la influencia del miedo, me confundo, y esa ofuscación me hace comportarme mal. Bueno, entonces, si para ti es una persona tóxica, entonces todos somos tóxicos. Ahora, desde la perspectiva de la webinar, lo que decimos es que las personas tóxicas tienen unas características muy definidas y hay muy pocas personas tóxicas, muy pocas, muchas menos de las que nos creemos. Y luego hace mucho ruido. Lo que yo pienso es que esas 4 características yo las he tenido en varios momentos de mi vida. Yo también. Por eso digo que considero que he sido tóxica varias veces, vamos. No sé si ahora lo estoy siendo. Total. Bueno, si tú has sido tóxica, te identificas con eso y tú has sido tóxica, pues bueno, pues está bien darte cuenta. La cuestión está, ¿qué te hacía ser tóxica? Que esto no era por casualidad, ¿me entiendes? Hay una serie de... porque las personas que son tóxicas, por decirlo así, no es una cosa que tú lo eres y luego no lo eres, y luego lo eres y luego no lo eres. ¿Me entiendes? Algo hay, esto digamos que es comportamental, pero también es circunstancial. Hay una persona, hay una pareja, hay alguien que te enamora, o, ¿sabes? Imagínate, hay personas que cuando están solos son súper felices, pero cuando se ponen en pareja se amargan, son súper celosos, súper celosas, se vuelven insoportables, están irascibles, ¿entiendes? Pero eso es circunstancial, pero yo no creo que cumplas con todas las reglas de los tóxicos, porque esto no es algo que entre y viene, es una cosa que o lo tiene o no lo tiene, ¿sabes?
Y si lo tienes, por supuesto puedes trabajarlo, pero rara vez los tóxicos se trabajan, ¿no? Cuando decía antes Javier, dale amor, por supuesto. Yo, familiares míos, amigos míos, compañeros de trabajo, le he dado el amor que he podido, pero cuando alguien no quiere cambiar, pues yo puedo hacer por decírselo, y luego ya, pues llega un momento en que me alejo, ¿no? Porque si tú no quieres cambiar y estás dando por saco, pues entonces, pues mejor alejarme, ¿no? Y máxime, ¿Puedo, ¿no? Que trabajo con esto. ¿Puedo añadir una cosilla, Miguel Ángel? Sí, claro. Mira, yo a veces me he encontrado con personas que consideran a otras tóxicas por pensar de forma diferente o por ser diferente a lo mejor en comportamiento o en actitudes. Y ya por eso la han considerado tóxica. Entonces hay veces que ahí hay un... no por eso una persona tiene que ser tóxica, simplemente se opina diferente, piensa diferente y a lo mejor tiene actitudes que a lo mejor tú no compartes, pero por eso hay mucha, yo en mi lugar de trabajo tengo muchas personas que consideran a otras tóxicas por eso. Y es una confusión porque eso no es así. Por eso te digo, te acabo de decir, lo he repetido varias veces, ¿no? Digo, es que hay muchas menos personas tóxicas de las que creemos. Es que la gente ya, sin tener una idea clara de lo que es una persona tóxica, la etiquetan, ¿sabes? Y lo peor no es que la etiqueten, es que contaminan a los demás, ¿sabes? Y yo conozco mucha gente que ha dicho una persona tóxica, casi, podríamos decir que una persona tóxica en el trabajo, criticando de tóxica a otra y contaminando toda la empresa contra esta persona, ¿sabes? Contra otra persona no ha dicho ni pío. O sea, hay cosas que es para tirarse de los pelos, ¿sabes? Pero bueno, esto es lo que hay. Es lo que tenemos que respetar, lo que tenemos que ver, ¿no? Otra de las cosas que comentaba aquí que María José era... Yo siento que es el tipo de relación que establecemos con algunas personas, lo que es tóxica más que la persona en sí. Bueno, volvemos a repetir. Si tenemos que darle la etiqueta a la persona tóxica cumple esas 4 características y a lo mejor llega un psicólogo o llega un psiquiatra y me desdice, no, para que sea una persona tóxica, la persona tóxica es el término de un psicólogo que sacó un libro hace un tiempo que se llama Personas Tóxicas, ¿vale? Y entonces lo definió de su manera. Y esto es una forma subjetiva de verla. Yo le doy mi propia visión subjetiva de verlo en función a mi experiencia. Y otra persona le dará otra visión subjetiva en función a cómo lo ve. Yo no estoy aquí para discutir qué es una persona tóxica o qué no. Ahora, lo que sí está claro en relación a lo que dice María José es que las personas tóxicas no nos hacen daño ni nos quitan la energía. Somos nosotros los que nos hacemos daño y somos nosotros los que nos quitamos la energía. Y esto es así, somos nosotros. Y si yo mantengo una relación que a mí no me hace sentir bien, pues no puedo decir que esa persona es tóxica. La tóxico soy yo en todo caso con esa persona que estoy manteniendo una relación. Soy tóxico conmigo mismo, ¿no? Porque no estoy manteniendo una conducta propia y la estoy alargando en el tiempo. Si yo sé algo sistemáticamente que está mal y lo sigo haciendo, pues entonces soy tóxico. Pues no, porque no, eso no significa una persona tóxica, pero me estoy saboteando, sí. Es como decir, porque si nos ponemos así, en plan de tiquismiquis, pues decimos, pues cualquier persona que fuma es una persona tóxica. Ya no solo porque el tabaco sea tóxico, sino porque está haciendo algo en contra constantemente de sí mismo. ¿Me explico? Y esto no es así. Una persona que fume, una persona que beba alcohol, una persona que no cuide su alimentación, una persona que no haga deporte, no son personas tóxicas. Son personas que están haciendo cosas malas consigo mismos. Pues sí, están haciendo cosas que no son las más apropiadas, pero eso no lo convierte en persona tóxica. ¿Vale? Bueno, las 9:20. ¿Alguna cosita más? ¿O vamos cortando? Nada más, ¿no? Pues yo creo que ha dado mucho, ¿no? Ha dado mucho, esto es interesante. Sí, y bueno, interesante. Espero que los ejemplos hayan servido y os hagan replantear las cosas, ¿no? Y muchas veces con respecto a los demás. Por eso decimos que al final los demás son maestros para nosotros, ¿no? Porque nos hacen despejo, nos están enseñando cosas que nos permiten empezar a trabajar. Eso no siempre ayuda porque nos da tanta rabia que no nos paramos a la culpa del otro, acordados con la primera regla del ego, para echar la culpa afuera. Pero sí es verdad que para quien quiera iniciar un trabajo personal y todo esto, pues sí que es útil y sí que puede ayudarnos mucho a darnos cuenta de cosas más rápidamente que si lo hacemos por nosotros solos pensando en qué es lo siguiente que me tengo que trabajar. Así que, bueno, muy bien. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. El martes que viene, para los que estén en el programa, nos vemos. Y para los de la comunidad, pues nos vemos dentro de 2 martes, dentro de 2 semanas, ¿vale? Bueno, pues nada, buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias. Estupendo. Gracias. Chao, chao. Chao.